La historia comienza contándonos que dentro de 10 años, el reino de la Federación del Este caería a manos de los 5 grandes pecados, y para evitarlo, nuestro protagonista cuidaría de ellos, pensando que no sería un trabajo difícil. Ya en el presente, nos cuenta que antes de transmigrar a ese mundo de fantasía, había sido un esclavo asalariado, algo bueno en cierto modo. El problema era que no entendía el idioma de ese mundo, siendo considerado un analfabeto, además de carecer de poderes especiales. Sin embargo, amaba esa vida, podía ser un joven amo inútil y consentido, aunque aún no sabía dónde estaba. La criada le informó que sus 2 hermanos, Leo y Tonio Palatio, regresarían mañana, recordándole que por favor durmiera temprano esa noche. Al protagonista se le hizo inquietantemente familiar esos nombres, dándose cuenta finalmente de que estaba en psicodelia. Este era un juego de rol por turnos, al que solía jugar cuando tenía tiempo. La cuestión era que independientemente del camino que tome, en el momento en que aparecían los 5 grandes pecados, el reino y la nobleza comenzaba a decaer y entre ellos estaba la casa Palatio. El hijo mayor Leo, era el rey de las cariñosas, y el segundo hijo Tonio, era el rey de los polvos mágicos. Esta era una familia noble de alborotadores que formaba parte de una submisión antes del inicio del episodio principal, además de ser los primeros en ser destruidos por los 5 grandes pecados, y él había tomado el cuerpo del tercer hijo de la casa Palatio. En su habitación, el protagonista se lamentaba de su suerte, queriendo volver a ser un esclavo asalariado, ya que no importaba que tuviera una vida de lujo, al final moriría en 10 años. En eso se le ocurrió una idea, conocía el futuro que tomaría la historia dentro de 10 años, básicamente era como ser un profeta, pensó en eliminar a las causas de la caída de ese mundo. Y así, decidió reformar a los 5 grandes pecados por el bien de su vida noble. En el transcurso de 2 meses, se encontró con un caballero llamado Evan, al cual no dudó en contratar, ya que este era un personaje poco común en psicodelia, manteniéndose honesto y leal, incluso en medio de todas las traiciones. Evan informó del rescate exitoso de los huérfanos del Este, más específico del centro de pruebas humanas, dejando la gestión del orfanato a una chica llamada Yutia. El prota sintió, su mirada era precisa, era realmente hábil. Evan preguntó si eso había sido un cumplido, ya que no lo notaba en su expresión facial. Alan pensó que su posesión en ese cuerpo se había detenido en la cara, ya que solía ser muy obvio con sus emociones. Evan preguntó curioso si el objetivo de su misión había sido salvar a esa chica llamada Yutia, a lo que Alan responde que sí, entendiendo Evan del porqué, ya que incluso para él, que había trabajado por mucho tiempo como mercenario, esa niña no era nada común. Cuando la encontró en aquella celda, no entendía por qué siendo tan fuerte, se había rendido a ser encerrada, por eso estaba curioso del motivo para no traerla a la casa Palatio, ya que no tenía ningún beneficio en mantenerla afuera. Alan le dio la razón, podía parecer que la estaba descuidando en lugar de aprovecharla, pero dejarla así era parte de su plan. Recordó que Yutia Bludia era un no humano que firmó un contrato con un ser de otro mundo por sus poderes, convirtiéndose en el pecado de la ira, para matar a cientos de miles de personas. Pero no debería convertirse en dicho pecado si crecía en paz, creyendo que se había encargado de uno de los pecados. En ese momento miró a Evan e inventó una excusa, diciendo que aún no era el momento de traer a Yutia, lo cual sorprendió a Evan. Diciéndole que se asegure de que nadie hablara de esto, además de que tenía que patrocinarlos con fondos suficientes, entregándole una carta para que se la diera a Yutia, diciendo que era para ver cómo estaba y tranquilizarla, ya que había pasado por mucho. Evan se montó en su caballo a entregar la carta, aunque Alan dudaba de que eso la tranquilizara, pero valía la pena intentarlo. El verdadero propósito de esa carta era poner entre comillas cosas que escucho docenas de veces del arzobispo en el juego, el cual intentaba calmar al pecado de la ira en los sucesos durante el desarrollo de la historia, pero ya era demasiado tarde, y Yutia estaba descontrolada destruyendo todo a su paso. Resultaba un poco ridículo hacerse amigo de un monstruo por una cita que leyó, pero quizás funcione, ya que adoraban a un dios o lo que sea de otro mundo. Mientras tanto, Yutia estaba leyendo la carta, a la vez que Evan sentía el impresionante maná de ella, pensando que era una niña rara, como si no tuviera emociones. En eso Yutia preguntó enojada que por qué el señor Alan no la quería a su lado. Esto asustó a Evan ya que estaba manifestando maná de una forma que solo era posible en el reino del maestro y recordando las palabras de Alan,
Evan repitió nervioso que el señor había dicho que aún no era el momento para verse, cosa que tranquilizó a Yutia y observó con atención aquella frase que Alan había pedido no olvidar. Agonía de la oscuridad, impasibilidad de la luz, pertenecer a la caída. Dichas palabras tranquilizó a Yutia ya que esta era una promesa que solo el maestro conocería. Evan reaccionó por instinto y tomó su espada, ya que Yutia parecía estar loca, repitiendo que entendía lo que quería decir. Al día siguiente, unos libros cayeron sobre la cabeza de Alan, quien estaba frustrado por no hallar pistas sobre el tercer pecado. En eso llegó Evan, informando el rescate del segundo niño, preguntando a Alan si se había asegurado de tratar al niño con mucha amabilidad, con Evan respondiendo afirmativamente, diciendo que después de salvar al niño del mercado ilegal de esclavos, pero se vieron interrumpidos, porque la puerta de la biblioteca fue derribada por Tonio, el segundo hijo del conde, quien confesó haber escuchado que su hermano analfabeto había estado estudiando recientemente. Interiormente, Alan quería devolver el golpe, preguntándose cómo soportaba eso el Alan original. Pero mejor decidió disculparse. Alan le dijo que se retiraría y le dejaría la biblioteca a él. Tonio lo elogió, diciendo que conocía bien su lugar, pero una daga pasó muy cerca de su cara, incrustándose en la pared. Leo interrumpió diciendo que no quería ver sangre a primera hora de la mañana, que era mejor que se perdieran, comenzando una pelea con Tonio, mientras Alan pensaba que el condado Palatio desapareció rápidamente en el juego, pero su poder era mayor de lo que imaginaba. No queriendo meterse con esas dos figuras por el bien de su vida pacífica, se escabulló de la biblioteca en silencio, queriendo vivir felizmente como un hijo bastardo débil e incompetente. Llegando a su habitación, Evan comentó que el segundo niño tampoco parecía ordinario. A la vez que observaba a su maestro, se preguntó cómo se había enterado a alguien así del mercado ilegal de esclavos, y de los experimentos biológicos secretos que ocurren en una región diferente. Lo peor es que parecía costarle mantenerse en pie, diciendo que era alguien bastante extraño. Mencionó que el segundo niño había sido enviado al orfanato. Alan recordó que Evan comentó que el niño no parecía ordinario, de hecho no era solo que sea fuera de lo común, era de una escala catastrófica. Dentro de un Reino Unido compuesto por varias naciones, su nación central es el Reino Calian, y a quien salvaron del mercado ilegal de esclavos, fue el segundo jefe de Psicodelia, Deus Macalian, quien después de ser vendido como esclavo y maltratado mientras pasaba de un lugar a otro, se convirtió en la encarnación de uno de los 5 pecados capitales, el pecado de la pereza, y luego aniquiló los reinos de las maneras más horribles imaginables. Fue en esa parte de la historia donde muchos jugadores se sorprendieron por la crueldad del juego. Contrariamente a su pecado de la pereza, Deus fue catalogado como un individuo muy trabajador, que pagaba tanto las deudas como los malos servicios varias veces. De ahí que le había enfatizado a Evan que tratará a Deus con mucha amabilidad. Respecto a la razón de enviar a Deus al orfanato, Alan le comentó que aún no era el momento, cosa que Evan se esperaba, preguntando entonces si la carta que le envió a Yutia era sobre el segundo niño. Respondiendo Alan afirmativamente, en la carta le comentaba que había sido usado como silla por su hermano y que le gustaría enviarle más cartas si estaba de acuerdo, además de pedirle que cuidara al niño un poco enfermo que le envió. En el orfanato, Deus se encontraba aislado, completamente solo. De repente, Yutia le preguntó si esas cicatrices habían sido ocasionadas por eso. El Black God, sin embargo, lo felicitó por haber sido elegido por la Gran Nuna, que sintiera el poder que se le otorgó y dejará que el potencial se desatará. Si permanecía leal y seguía las órdenes de la Gran Nuna, tendría la oportunidad de tomar su venganza. Con eso dicho, tenía que enviar su primera respuesta a su maestro Alan. Al día siguiente, Alan seguía buscando información sobre el tercer pecado, interrumpiendo a Evan para darle la noticia de que Tonio había fallecido. Poco después se llevó a cabo el funeral, donde el conde Palatio asistió junto a sus 2 cariñosas. En su mente, Alan sabía que esta familia estaba mal, pero no esperaba que el padre asistiera al funeral de su hijo con polvos mágicos y mujeres. De todos modos, que Tonio muriera por una caída accidental, difería de lo que recordaba. En el juego, Leo había llorado desesperadamente diciendo que finalmente había eliminado a Tonio después de tantos años, convirtiéndose en el conde Palatio, y ahora tenía una expresión como si hubiera tenido un golpe de suerte. Era obvio que el culpable debía ser Leo o sus seguidores. De todos modos, solo tenía que resolver el problema de los 5 pecados capitales.
Un año después, como el problema del sucesor se resolvió, y Leo absorbió el negocio de los polvos mágicos, el condado se había vuelto más pacífico. Mientras tanto, él y Yutia se habían vuelto amigos por correspondencia. Creía que si mantenía el contacto con ella, le sería útil en el futuro. Leyendo la carta, descubrió que Deus seguía creciendo sin problemas, además de que le gustaba hacer espectáculos de marionetas. Si los miraba así, parecían buenos niños. En eso vio la lista de patrocinadores, resultándole interesante que aparecieran más patrocinios para ese pequeño orfanato, comentando Evan que aunque era inusual, era algo bueno de todos modos. Y sobre la cosa que estaba buscando, había recibido una llamada del gremio de información de que encontraron una pista, pensando Alan que seguro era un libro antiguo sobre el tercer jefe. Finalmente podría encontrar a ese tipo. Todo iba bien y pasó la tarde tranquila. En la noche, unos fuertes gritos se escucharon, y un calvo comentó que Leo Palatio era bastante generoso, siempre dando enormes recompensas, con el rubio estando de acuerdo. Su organización ahora tenía unos cientos de miembros nuevos. Pero más adelante, se encontraron con sus compañeros tirados en la calle, y algunos estaban cancelando su suscripción de la vida, con el calvo no tardando en seguir los mismos pasos, y así siguió aumentando el número de cuerpos en la calle. Pronto un encapuchado salió a la vista, con Yutia comentando que había disfrutado del espectáculo de marionetas y que había más lista de patrocinios para informar. Deus no ve el sentido en hacer esto, y Yutia le pregunta si es que acaso los compadecía. Deus responde que no, porque estos tipos muelen a la gente para crear polvos mágicos. Simplemente no sabía si esto tiene algo que ver con su venganza. Yutia comentó que esta era la base para crear espacio para cuando el maestro Alan regresará, y no podían dejar el lugar destartalado cuando él llegara. Deus acató la orden y ambos se elevaron al cielo, con Yutia comentando que todo procedería de acuerdo a la voluntad de su maestro. Posteriormente, ambos lanzaron un ataque que dejó una marca en el suelo, y Yutia comentó que ellos, la luna azul, serían la espada de Alan. Pasando el tiempo, Alan nos cuenta que han pasado 2 años desde que tenía a Yutia como amiga por correspondencia. Y adentro de la casa Palatio, un Evan exhausto buscaba a su maestro, hasta que lo encontró en el patio trasero. Le informó que el 5.º niño había sido enviado con éxito al orfanato. Esta noticia emocionó a Alan, quien nos cuenta que en ese tiempo había salvado a los 3 niños restantes. Y como agradecimiento le ofrece pedazos de pastel para que coma. Alan nos revela que había tenido problemas para encontrar a la tercera niña, el pecado de la codicia, pero con su conocimiento del juego y el trabajo de Evan, las cosas funcionaron. Evan preguntó curioso si eso era todo en cuanto a los deberes relacionados con el orfanato, lo cual Alan responde afirmativamente, pero Evan le cuestiona si eso no lo hacía feliz, ya que no lo notaba, diciendo a Alan que estaba sonriendo en ese momento, lo cual Evan tomó como si lo estuviese haciendo. En ese momento, Alan revela que no esperaba que las cosas salieran tan bien. Los jefes de psicodelia se habían convertido en los 5 pecados capitales como resultado de su horrible pasado. Incluso si estaba en el pasado, antes de que dichos sucesos ocurrieran, la posibilidad de salvarlos a todos antes de que experimentaran con ellos, eran bajas, y le preocupaba rescatarlos después de que ya hubieran sido destrozados. Evan entregó una carta diciendo que las cosas como de costumbre iban bien en el orfanato, revelando que las niñas parecían muñecas rotas al llegar, pero que ahora se habían iluminado bastante. Alan supuso que no necesitaba contratar a un cuidador aparte para ellos. Estaba sorprendido, ya que no esperaba que Yutia haría un buen trabajo, pensando si acaso, su trasfondo de personaje la hacía sentir sentimental hacia el orfanato. Leyendo la carta, dijo que Yutia parecía una chica bastante agradable en algunos aspectos. En la carta revela que todo iba bien, que no se preocupara por Deus y los otros niños, lo cual alegra bastante a Alan, ya que al parecer todos estaban creciendo bien, pensando que el entorno realmente era el aspecto más importante. Evan le cuestiona que cuando se reuniría con los niños, ya que siempre decía que aún no era el momento. Alan en su mente piensa que no planeaba reunirse con ellos nunca, y aunque resultará agradable permanecer cerca de ellos, tal vez debido a lo brutal que fue el proceso para que se convirtieran en pecados, en el juego no tenían personalidades con las que le gustaría estar. Quizás ahora no era tan malo debido a que los rescató de que experimentaran esos eventos, pero todavía tenía miedo. Por ese motivo, le dijo a Evan que tal vez los visitaría dentro de 5 años.
De todos modos, necesitaba las habilidades para protegerse en ese mundo de fantasía oscura, y afortunadamente, necesitaba talento para la magia, y ese cuerpo era perfecto. Evan pregunta si había escuchado hablar de la Luna Azul, revelando que se trataba de una organización que recientemente había ganado fama por cazar a los criminales. Alan pensó que hacían un buen trabajo, ya que estaban limpiando la basura, y nunca había oído hablar de ellos, así que estaba seguro de que desaparecerían pronto. Sin embargo, Evan reveló que incluso había oído que mataban a nobles, pensando que sabría de ellos, por lo cual, Alan le pidió que durmiera al lado de su habitación de ahora en adelante. Por la noche, en el orfanato se llevaba a cabo una reunión para escuchar el informe de la semana de la Luna Azul. Yutia preguntó por la situación en el norte, revelándose Olran que los había eliminado a todos, no dejando ninguna cabeza de los traficantes de esclavos. Presentándonos a la niña como el pecado del orgullo. Estaba contenta por la ropa que tenía, además de que ni siquiera habían podido descubrir su identidad, incluso les había dado una oportunidad de dejarlos ir si adivinaban el color de sus ojos, pero ninguno logró responder. Rinne, el pecado de la codicia, agrega que los cadáveres fueron derretidos, y otro niño informa que también había terminado las cosas en el sur, encargándose de los terrenos ilegales de pruebas con humanos, convirtiendo a los bastardos de Avalon en carne picada. Revelándose como Radan, el pecado de la obsesión. Yutia estaba feliz porque todas las cosas estaban procediendo según la voluntad de su maestro, afirmando que existían por el bien de la Gran Luna, presentándose formalmente como la organización secreta que adora a la Gran Luna Azul. Todo iba bien, hasta que Deus informa que podría haber un problema, por lo cual Yutia quería saber qué podría ser el problema cuando todo era perfecto bajo la voluntad de su maestro. Deus reveló una carta que había encontrado mientras limpiaba el sur, dicha carta apuntaba peligrosamente hacia la grandeza de su señor Alan. Esta noticia enfureció por completo a Yutia, soltando una aura aterradora que asustó un poco a los demás niños. En la carta se mencionó que después de que el conde Palatio muera, envenenarían al señor Alan lentamente para matarlo. Lo cual enfureció por completo a Yutia, que no iba a permitirlo. 2 años después, se llevó a cabo el funeral del conde Palatio, su muerte fue conocida públicamente como insuficiencia cardíaca, pero estaba claro que su muerte era debido al abuso de las sustancias. En eso, se enteró que la Luna Azul había atacado de nuevo, y al parecer los nobles estaban siendo más cautelosos con la Luna Azul también. Y así, la muerte del conde, sin que una sola persona guardara luto, termina en silencio, aunque Leo se quedó mirando fijamente a Alan cuando éste se marchaba. Luego de un rato, Evan quería saber qué planeaba Alan, ya que a ese paso, Leo se convertiría en el conde Palatio, aunque preguntó del motivo de todas esas maletas. Alan le dijo que alistará todas sus cosas, debido a que iban a huir. Evan no cree que hable en serio, y Alan revela que irían hacia el sur, exactamente a Rodmil. Había estado planeando irse a un pequeño pueblo, al sur de Palatio. Cuando partió en su carruaje, su hermano Leo lo observó desde su balcón con clara hostilidad, pero al final partieron sin problemas. Ya en su nuevo hogar, Alan disfrutaba cocinar, incluso Evan había disfrutado su estancia en el tranquilo pueblo. Pero lastimosamente, Alan regresó 3 días después debido a que su hermano Leo había fallecido. No podía creer que había regresado aquí, incluso Leo había muerto en un momento completamente diferente, viendo que había sido apuñalado en el corazón, preguntándose quién podría haberlo matado. Cuanto intentó averiguar más sobre la causa de muerte, los demás reaccionaron aterrorizados, incluso se disculparon por haberle mirado, una actitud que confundió bastante a Alan. Evan se acercó rápidamente a su lado, diciendo haber encontrado algo, preguntándole directamente si fue él quien hizo desaparecer a Avalon de la noche a la mañana. Alan, al voltear la mirada, notó que todos evitaban hacer contacto visual con él. No hace mucho, el día que Alan partió hacia Rodmil. Evan preguntó si no sería mejor ir a una ciudad en su lugar. Alan se negó, Rodmil era el destino final que había planeado. Salvando a los 5 grandes pecados de la desgracia y por ende, deteniendo la ruina del mundo. Rodmil no tenía nada que ver con la historia original, y la Villa Palatio también estaba allí, era el lugar perfecto para que un noble viviera sin hacer nada, por eso se excusó diciendo que todo tenía una razón, pero Evan, ya conociendo a su maestro, sabía que solo trataba de engañarlo, siempre decía esas cosas cuando no le molesta nada.
En el balcón, Leo debatió si debía matar a Alan o no, no importaba si estaba vivo, al fin y al cabo, planeaba matarlo con veneno después de la muerte del conde, pero de repente, dijo que se dirigía discretamente a la frontera, perdiendo toda razón para matarlo ahora. Analizó que quizás era porque los asuntos con Avalon no iban bien, solo que simplemente Alan le molestaba, por eso, ordenó a sus secuas que siguiera el carruaje. Alman preguntó si acaso quería que lo ejecutara. Este acto desconcertó a Leo, ya que Alman nunca le había respondido, no importaba la orden que le diera, y ahora estaba haciendo una pregunta de repente. Molesto le dijo que su trabajo era hacer todo lo que él le ordenara, pero al momento, una espada atravesó su pecho. Indignado, Leo preguntó que cómo se había atrevido a traicionarlo. Alman le dijo que le gustaba jugar a la guerra, y que había sido divertido hasta ahora. Revelándose como Idan, un miembro de la Luna Azul. Tenían un credo que la Luna Roja les había enseñado, y como la Luna Azul era la espada del señor Alan, es natural que se moviera según sus deseos. Pero si alguien intentaba dañar a la Gran Luna, podía actuar por su propia voluntad. Reveló haber estado esperando el momento en que dijera eso, pero no esperó que le tomara 2 años para decirlo. Leo amenazó que sus subordinados no lo dejarían escapar, y Idan reveló que Avalon desaparecería junto con él para siempre de ese continente. Era desafortunado, incluso con la oportunidad que la Gran Luna le había dado. Al día siguiente, Alan se despertó diciendo que Rodmil era el cielo, se despertaba cuando quería, comía lo que quería, y podía vivir la vida de un verdadero noble, debatiendo si debería abrir un puesto de tostadas. Siendo interrumpido por Evan, que le entregó una carta. Y al leer el contenido se quedó pálido, ya que solicitaban su regreso debido al fallecimiento de su hermano Leo. Y así, terminó regresando a la casa Palatio, donde todos trataban de evitarlo por miedo, mientras Evan quería saber si se había convertido en un líder en la sombra. Sentado en un rincón, Alan trataba de descubrir por qué se había convertido en un villano, y Evan explicó que Alan era el único que se beneficiaba de esa situación. Después de haber dejado la finca, Leo había fallecido, y él tenía la coartada perfecta para convertirse en el heredero del conde. Avalon ya no existía, así que con la muerte de Leo nada lo molestaría. Por eso volvió a preguntar emocionado si era un líder en la sombra, quien había orquestado el asesinato de un maestro de la espada, lo que dejó atónito a Alan, ya que Evan parecía divertirse con esa situación. Lo importante ahora era que no sabía por dónde empezar. Ninguna organización era capaz de matar a una figura clave del inframundo en un instante. En eso pensó en la Luna Azul, ya que ésta se encargaba de cazar otras organizaciones, pero Evan aclara que el gremio de la información dijo que la Luna Azul no estaba detrás de ese suceso, ya que la Luna Azul dejaba una marca en lugar de un cadáver. Sin embargo, se dice que los miembros de Avalon fueron apuñalados con una espada. Alan recuerda que la Luna Azul no aparecía en el juego, y no había forma de que unos debiluchos estén detrás de eso si desaparecieron antes de que comience la historia original, lo que le genera más dudas sobre quién fue el responsable. En otro lado, Yutia preguntó si habían dejado algún rastro, a lo que Rinne respondió que no se dejó nada, y Seolran añadió también que solo había cadáveres. Deus llegó a la base informando que quedaban 486 soldados de Avalon. Radan también informó que cortó a todos por la mitad, lo cual le pareció perfecto a Yutia. Y así fue como Avalon, una gran organización que dominaba el reino de Asteria, fue destruida en solo 5 días. Sin embargo, Radan no creyó que la limpieza haya sido perfecta, dado que encontró un sobre que conectaba a los nobles con Avalon, teniendo el ducado de Altia una conexión profunda. Dado el caso, Yutia les dijo que ya sabían lo que iba a decir, y Radan confirmó que se encargaría del asunto discretamente. Más tranquila, Yutia preguntó si por el lado del gremio de la información estaba todo limpio. Rinne respondió que este asunto se estaba manejando por separado de la Luna Azul. Deus añadió que todos los gremios actuaban igual, lo llamaban la espada del infierno hecha por el maestro de la espada. Preguntando Rinne si debía seguir vigilando el movimiento, Yutia le aclaró que sí, este asunto no debía llegar a los oídos de esa persona y ya todos lo sabían. Deus menciona dado que la familia de esa persona los atacó primero, pero Yutia deja en claro que esta no era una orden, porque eran espadas, y una espada no debe pensar para sí misma. La Luna Azul debía moverse solo bajo órdenes, diciendo que recuerden que Alan lo sabía todo, y que nunca lo decepcionen.
Deus no entendía por qué alguien con habilidades tan abrumadoras como las de Yutia podía ser reducida a sentir ansiedad simplemente por tener miedo a ser descubierta, pero al final terminó acatando la orden, todo sea por la gran Nuna. En la mansión Palatio, Alan estaba exhausto porque después del funeral hubo un mes completo de deberes interminables, estando locamente ocupado, todo lo contrario a la vida de holgazán que quería, aunque ha hecho enemigos. Se suponía que la muerte de Leo ocurriría dentro de 6 años, pero debido a que el patrón de la muerte de los hermanos cambió el curso del juego, todo el trabajo atrasado recayó sobre él. Pronto un grupo de personas ingresó con más documentos, preguntándose a Alan la razón de por qué todo el mundo se estaba esforzando tanto, siendo que cuando el conde estaba a cargo, solían holgazanear y saltarse el trabajo. Los señores pensaron que Alan estaba enojado, pensando que definitivamente trabajarían más duro, ya que no querían desaparecer misteriosamente. En ese momento, Alan entendió que el personal estaba trabajando tan estrictamente debido a los rumores de que era el autor intelectual secreto que ordenó desaparecer a su familia, deseando que simplemente manejaran las cosas sin que él tuviera que intervenir. Por otro lado, Evan le comentó que estaba impresionado, era impactante que hubiera logrado alcanzar el segundo nivel después de solo 2 años de autoaprendizaje, diciendo que tenía un gran talento. Normalmente, se necesitaba unos 4 años de instrucción para alcanzar el segundo nivel, y la magia también requería talento innato en muchos casos. Alan estaba de acuerdo que su talento era bastante decente, había practicado duro para la defensa propia porque se sentía muy incómodo. Para hacer eso, tuvo que ser capaz de controlar su maná con precisión, pero no servía de nada si solo estaba a la mitad. Había usado todo tipo de magia en este mundo de fantasía, al principio le resultó emocionante, si el plan funcionaba no habría peligro, pero ahora se había dado cuenta de que su salón de maná era increíblemente diminuto. La capacidad innata de maná es como la categoría de peso natural de un atleta, y su salón de maná era muy pequeño, ninguna cantidad de entrenamiento lo compensaría, pero tenía otro método. En eso, Evan lo interrumpió diciendo que finalmente había llegado su invitación al baile. Tiempo después, Alan se presentó al baile con el mejor traje que encontró. Este era un baile aristocrático regular en el sur del reino de Asteria, un intercambio para nobles, y como estaba a punto de convertirse en noble, debía aprovechar esa oportunidad para establecer contactos. Formar conexiones con nobles era crucial para un futuro pacífico, pero pronto descubrió que todos se alejaban de él apresuradamente. Evan le pidió que no se molestara, pero Alan ya esperaba esa reacción, sabía que lo despreciaban por ser de clase baja y carecer de refinamiento, a diferencia de la era de su estimado bisabuelo. La familia Palatio actual estaba llena de alborotadores, pero no había ido a la fiesta sin pensarlo, desbloquearía la habilidad social que practicó en secreto. Hablando con una noble, halagó el aroma del vino, diciendo que le gustaría tener unas cuantas botellas en casa, dando una sonrisa gentil. Sin embargo, la noble huyó asustada mientras le decía que hablaría con su padre para que se lo prepararan de inmediato. Las cosas no resultaron como esperó, y Evan trató de consolarlo, pero Alan suponía que la noble debía ser una joven particularmente tímida, negando completamente la realidad. Evan se emocionó porque Alan ya tenía un corcel de lujo, té cítrico de peña y vino especial malantino, aunque Alan se mostró deprimido, dado que Palatio había resultado ser mucho más notorio de lo que pensaba, y debido al rumor de que eliminó a esos hermanos monstruosos se extendió, se había convertido en alguien que todos evitaban, por lo que su vida social estaba arruinada, y se alejó a tomar un poco de aire fresco. A la distancia, una chica pelirroja se le quedó viendo con mucha atención. Y al rato, Alan pensaba en qué momento había salido todo mal. En eso, una chica le llamó pidiendo hablar con él, interesado. Alan volteó expectante de quién le hablaba, pero no encontró a nadie. Sin embargo, la chica llamó su atención hacia abajo, presentándose como Loria, la tercera hija del duque Altia. Alan entendió todo al escuchar el apellido. La familia Altia era uno de los 3 principales jugadores en la sombra de Psicodelia, conocidos como los Alborotadores del Norte. Sin embargo, no recordó haber escuchado nada de esta chica en el juego. Loria era directa, pidiendo prestada la fuerza de Alan, ya que sería asesinada pronto. Ella reveló que era hija de la amante de su padre, y que éste la había estado protegiendo hasta ahora, pero su condición había empeorado, y sus hermanas mayores pronto la silenciarían. Alan entendió entonces por qué no la recordaba.
Loria debía haber muerto, y por eso no apareció en el juego. Sin embargo, Alan tuvo que declinar. Loria le dijo que no pedía ayuda con las manos vacías, si la salvaba, le devolvería la mitad de la fortuna de la familia Altia, pero Alan dio marcha atrás, se solidarizó con ella, pero apenas podía cuidar de sí mismo en ese momento, y no quería darle falsas esperanzas. Incluso si quisiera ayudar, él no era la persona poderosa que los rumores afirmaban. Volteando a verla entonces, se dio cuenta de la expresión desolada de Loria, y sintiendo un poco de pesar, le deseó suerte en encontrar un aliado confiable. En las columnas de la mansión, Deus menciona que al parecer Altia se había acercado a la gran luna, preguntando si debería transmitir sus amables deseos a la luna roja también. Rinne respondió negativamente. Según la información, Loria era la única de esa familia que no estaba vinculada a Avalon, por lo tanto era la única Altia en no ser un objetivo de Radan. Deus considera que eso simplifica las cosas, y el resto de los Altias serían eliminados. Rinne mencionó que procederían de acuerdo a la orden de la Luna Roja, centrándose en bloquear la información, para que el caso Avalon no llegara a Alan. Este último empezaba a creer que tenía una barrera que aleja a la gente. Justo entonces la pelirroja se acerca saludando, cosa que alegra a Alan porque quizás pueda llegar a socializar con nobles de verdad. Sin embargo, reconoce haber visto esa cara antes en el juego. Se trataba de otra jugadora en la sombra. Por supuesto no había forma de que alguien se le acercara primero a menos de que fueran problemas. Sin embargo, la saludó amablemente, reconociéndola como Katia Senonia, motivo que sorprendió a Katia, ya que no esperaba que él supiera de ella, a lo que Alan respondió que era bastante famosa de muchas maneras, recordando que en el reino de Asteria, habían 3 grandes jugadores en la sombra. La casa Altia del norte, los Palatio del este, y la casa Senonia del oeste. Además, Katia era la hija mayor del conde Senonia. Si los Palatio dirigían una pandilla, entonces Senonia era más un sindicato criminal inteligentemente dirigido. El objetivo de Alan era hacer conexiones para mantener su vida pacífica, y por el bien de su meta, no debía involucrarse con ella. Katia expresó su intención en hablar más con él. Alan respondió que le encantaría, pero considera que habían demasiados ojos sobre ellos en ese momento, mientras que en su interior, pedía que por favor lo dejara ir tranquilamente. Katia confirmó que era tal y como decían los rumores, expresando que le gustaría volver a verlo. Cuando se fue, Alan se quedó con algunas dudas en mente sobre su actitud. A la vez, Rinne menciona que la información del caso Avalon estaba siendo contenida, pero Deus tenía una nueva preocupación, y era que aquel sujeto no dejaba de vigilar a Alan. Sin nuevas órdenes, Rinne le dijo que siguieran vigilando y luego los eliminarían. En otro día, Evan le preguntó a Alan si estaba seguro de que este era el cañón que estaban buscando. Era mediodía pero estaba extrañamente oscuro adentro. En su mente, Alan celebró porque al fin había encontrado su objetivo. Los efectos del terreno coincidían perfectamente. Definitivamente este era el lugar. A decir verdad, la razón por la que había asistido al baile en el sur, fue por ese laberinto, el laberinto de los susurros. Si resolvía los acertijos en las 8 habitaciones, recibiría un poderoso artefacto como recompensa, y lo mejor, era que había memorizado todas las rutas y acertijos. Ya en la entrada del laberinto, Alan pensó que se sentía diferente a pesar de haber recorrido esa mazmorra innumerables veces en el juego. Mientras Evan preguntó que cómo sabía siquiera de ese lugar, Alan respondió por inercia diciendo que había ido ahí a menudo, cosa que confundió a Evan, y en su interior, Alan se maldecía por haberse descuidado, diciendo finalmente que solo bromeaba y que tenía sus métodos. Al ingresar, vieron monstruos voladores que eran aplastados por manos rocosas gigantes, diciendo Evan que si se equivocaban en uno de los acertijos, esas cosas los golpearían sin piedad, a la vez que se pregunta cómo Alan podía mantenerse tranquilo en esa situación. Llevaban 4 años trabajando juntos y aún no lograba entenderlo. Sus misiones no tenían patrones, y apenas había salido de la finca. Sin embargo, parecía saberlo todo sobre este lugar, y a pesar de que le resulte extraño, la razón por la que seguía a Alan, era porque todo lo que hacía, de alguna manera conducía a un buen resultado. Alan siente que estaba a punto de vomitar, pero por suerte la puerta ya estaba abierta. Al entrar, había montones de joyas y oro, pero Alan ignoró toda esa fortuna, diciendo que solo tomarían aquel anillo negro, y luego tendrían que irse. Evan comentó que esa cosa parecía la más inútil de todas. Alan le pidió que dejara esos lingotes de oro,
ya que solo le traerían problemas, mientras pensaba que por fin había obtenido el juramento de restricción. Al salir, Evan se preocupó, esos montones de rocas dentro del cañón habían resultado ser golems, bloqueándoles el camino. Él piensa que este era el peor escenario posible, planeando al menos sacar a Alan para que se salvara. Este último se adelantó a enfrentarlos, diciendo que esta vez él se encargaría. No importaba lo que estuviera planeando, encontrar una ruta de escape era lo primero que debía hacerse. Los golems comenzaron a atacar, por lo que Evan le pidió que tuviera cuidado, ya que la magia de segundo nivel no funcionaría. Alan con tranquilidad invocó el juramento de restricción, ocasionando que el tiempo se detuviera y siendo enviado a otra dimensión. Alan reconoció el lugar como una ventana de opción que aparecía en el juego, y en medio de la oscuridad se hizo presente la forma de un rostro, explicándonos que el juramento de restricción era un artefacto de tipo absorción que permitía al usuario imponerse restricciones a sí mismo a cambio de poder. Alan pensó que esa voz casi hace que ese mundo se sienta real, momento en que la voz le ordenó que hablara. Alan dijo que siempre realizará los sellos manuales de Babilonia al usar magia, y el ente le preguntó qué deseaba a través de esa restricción, pidiendo a Alan el poder para distorsionar las leyes del mundo un poco más, algo que el ente concedió sin problemas. A continuación, como segunda restricción, le dijo que cantaría estrictamente las palabras de Babilonia al usar magia, y a cambio pidió mayor poder para desafiar las leyes del mundo. La entidad guardó silencio al escuchar su deseo, poniendo nervioso a Alan, que recordó que al elegir las restricciones de sellos manuales y palabras, podía alcanzar el mayor poder de ataque mágico posible, y gracias a la jugabilidad repetida, había memorizado todas las combinaciones utilizadas en el juego original. La entidad le concedió su deseo, pidiéndole que recordara los gestos y misterios de un dios olvidado, expresándole su gratitud a él que había heredado su voluntad. Esto dejó confundido a Alan, y notó entonces que el anillo fue absorbido, lo que quiere decir que las restricciones se aplicaron con éxito, mientras la entidad le avisa que lo estará observando, ya que heredó su voluntad. Volvemos al momento en el que Evan le pide a Alan que tuviera cuidado con los golems, los cuales empezaron a avanzar peligrosamente. Alan los ve fijamente mientras piensa que la esfera de relámpagos debería verse brillante, pero ahora parecía lamentable, a pesar de que le estaba vertiendo todo su maná, sin importar cuánto entrene, este era su límite, por eso era hora de probar la restricción y el precio que pagó. Alan comenzó a recitar los cánticos, provocando que aquella pequeña luz se expandiera enormemente, a la vez que realizó los sellos manuales, desatando un poder abrumador, dejando totalmente atónito a Evan. El poderoso ataque impactó de lleno contra los golems, los cuales al principio parecieron no verse afectados, solo para que segundos después sus cuerpos explotaran, dejando una ráfaga de polvo en el lugar. Evan, aún sin salir de su aturdimiento, preguntó si acaso había estado ocultando su poder, lo cual Alan negó, dejando aún más confundido a Evan, explicando que en sus 15 años como mercenario, nunca había visto algo así. Preguntándole si estaba seguro de que eso solo fue magia de segundo círculo, respondiéndole Alan que sí lo fue. Aunque la verdad era que él tampoco lo sabía, ya que no era así en el juego. En Psicodelia el sistema de combate era por turnos, y la magia podía mejorarse en cada turno mediante conjuros y sellos de mano. Esta vez había usado una configuración mágica para un hechizo de relámpago a gran escala, pero además de eso, debía usar sellos de mano e invocaciones para toda su magia debido a sus restricciones, lo cual debió haber potenciado su magia varias veces. Aún así, le sorprendió que la magia de segundo círculo fuera tan poderosa, incluso superando sus expectativas. Evan se sentó agotado y preguntó por quién había construido un lugar tan desagradable, y Alan pensó en el laberinto de los susurros, ya que este tenía otro nombre, revelándonos que en la comunidad del juego, este pasó a llamarse el laberinto de Payaun. Alan murmuró que un tipo llamado Payaun lo había creado, pero Evan no lo escuchó, y Alan cambió de tema diciendo que tenían que volver, ya que había una cosa que quería hacer una vez regresaran. Ya en el camino, Alan comprendió que al combinar el sello de manos y el conjuro correctos, su hechizo se fortalecía, así era como funcionaba en el juego, pero a diferencia del juego donde solo subían los números y las imágenes no cambiaban, esta vez había notado que el hechizo realmente cambiaba de forma con cada invocación, pensando en la posibilidad de que quizás podía ver esas transformaciones porque era especialmente bueno controlando su maná, pero de todas maneras volvería a hacer la prueba.
En el risco de una montaña, Rinne los observó y se alejó hacia la cueva. En esta pudo ver letras escritas que redactaban la era de los dioses externos olvidados, diciendo Rinne que eran glifos del imperio Alanev, y a un costado, leyó la frase, para mi amigo que quedará solo, de tu cobarde amigo, Payaon. Revelándonos Rinne que el que había detenido la invasión de las cosas negras, mientras se alzaba victorioso contra los Ala Kulaka que devoraban a los ciudadanos, fue el emperador brillante, Payaon el Grande. Todo ese conocimiento lo obtuvo porque nació con la biblioteca antigua tras recibir la gran misión, pero descubrió que alguien más tenía ese conocimiento. Sabía que Alan era especial porque la reina sangrienta lo seguía, pero no esperó que la gran luna fuera amiga de Payaon. Además, la frase que susurró ni siquiera existía en la biblioteca antigua, haciéndola preguntarse qué era exactamente él. Saliendo del laberinto, le dio la razón a la luna roja, y ahora se avergonzaba de estar siguiendo órdenes a ciegas, pero al momento siguiente volvió a su estado habitual, preguntándole al recién llegado Deus si había conseguido información, el cual respondió negativamente, diciendo que el oscuro había muerto, su cabeza se había torcido de repente en el aire. Mencionando Rinne que tendrían que reportarlo para su procedimiento, y así se marcharon. A la vez en el condado de Senonia, Katia reflexionó sobre Alan, de mirada fría y carente de emociones, y también le había mencionado que era famosa. Estaba segura que el conde Senonia era fuerte y famoso, sin embargo, él le llamó famosa, aunque no participó en ningún evento social. Levantándose le preguntó con ironía a su padre si no le resultaba curioso, él era el conde ahí, y chasqueando los dedos, la mirada del conde perdió su brillo, perdiendo toda emoción de su rostro. Riendo, Katia aseguró que nadie sabría que convirtió a su padre en su títere para poder actuar como el verdadero jefe de la familia, entonces como Alan la había descubierto, recordando brevemente el momento en que éste se dio cuenta de las sombras que había asignado seguirlo. A la vez, una persona se acercó corriendo, informando a Katia que fuera a su habitación, y al llegar, observó a su secuaz tirado sin vida. El tipo le informó que a juzgar por cómo el sello no se activó, no reveló el secreto, diciendo Katia que el culpable que había hecho eso, trajo el cuerpo a propósito a su habitación, intuyendo que Alan atrapó su gran debilidad en el momento en que se conocieron. Ahora en la propiedad ducal de Altia, Loria estaba desolada, se dijo a sí misma que Alan no era alguien a quien subestimar, el distinguido del inframundo poseía la misma mirada fría de su padre, el tipo de personas que jamás debería convertir en enemigo. Era su último salvavidas, pero no aceptaría un trato que le causará pérdidas significativas, porque sus hermanos le arrebataron todos sus bienes y poder, básicamente no tenía nada. Había sobrevivido hasta ahora gracias al amor y la misericordia de su padre, pero ahora estaba perdida sin saber qué hacer. En ese momento, alguien llegó gritando desesperadamente, Loria se asustó con la llegada de los sirvientes de la casa. Estos exclamaban angustiados y con horror su nombre, además de darle la impactante noticia de que 2 de sus hermanos se habían quitado la vida. Loria no lo podía creer, esas personas preferirían apuñalar a su propia familia, y aún así se habían suicidado, eso no tenía sentido para Loria. Rápidamente preguntó por sus demás hermanos, pero el grito de otras empleadas respondió su pregunta, ambos hermanos se habían quitado la vida mutuamente con una espada, y ahora Loria no sabía qué pensar. En otro lado, Radan salió de la propiedad de Altia, murmurando que había completado su trabajo con éxito. Las mucamas rápidamente entraron en pánico, y Loria recordó algo, Alan le dijo que cosas buenas sucederían. El verdadero cerebro de la casa del conde, quien ocultó sus garras y esperó el momento adecuado para tomar el poder. En ese momento pudo comprender a lo que se refería, y al igual que él, se convirtió en la única sucesora ducal de la noche a la mañana, se preguntó con qué demonio había hecho un pacto, pero ya no podía retroceder, no sabía qué les pasaba a los que lo traicionaban, y existían demasiados precedentes. Decidida eligió caminar el camino que ya estaba en curso. Pasaron 2 meses, y una persona se presentó en la casa Palatio, había llegado por orden del duque Altia y había traído un regalo consigo, lo cual confundió a Alan. Evan mencionó que esa era una botella de vino Cernance, algo que costaba unos miles de monedas de oro, y en la carta se enteró que era de parte de Loria, preguntándose por qué motivo se lo habría enviado, e internamente le remordía la conciencia no haberla ayudado. Centrándose en el enviado, preguntó para estar seguro si en verdad eso era para él, enterándose que la misma duquesa lo había preparado, a la vez que ella misma dio la orden de entregárselo. Pero Alan entendió algo, había dicho duquesa, eso significaba que la menor Loria se había convertido en la duquesa.
Loria estiró el cuerpo. 2 meses habían pasado demasiado rápido, contándonos que después de la muerte de su padre, que falleció por enfermedad, se había convertido en duquesa. La muerte de sus hermanos había ocurrido tan de repente, pero no fue sospechosa en absoluto, y eso era porque tenía una coartada: asistir al baile. En ese momento sus hermanos habían eliminado a su organización secreta, y para cuando regresó a la mansión, estaba literalmente indefensa. Loria lo comprendió después y se sorprendió bastante. Incluso había usado esa situación a su favor. La habían rechazado sin mucho interés por fuera, pero hizo todo el trabajo sucio detrás de escena, haciéndola preguntarse hasta qué punto del futuro habrá calculado. Tampoco le informó del funeral de su padre porque no quería molestarlo. En ese momento hizo la conjetura de que posiblemente Alan la ayudó porque necesitaba a Althea para alguna parte de su plan, y aunque tratará de oponerse uniendo todas las organizaciones subordinadas de Althea, estaba segura de que no igualaría el poder que oculta. Una figura importante del inframundo que elevó su poder solo a través de los negocios. Si había algo que ella tenía y él no, era la capacidad de manipular el escenario político desde las sombras, concluyendo así que definitivamente necesitaba del nombre Althea. Por ahora necesitaba concentrarse en lo que debía, ya que el distinguido se pondría en contacto con ella pronto. Además, esperaba que le haya gustado su regalo de agradecimiento. Volviendo a Palatio, el enviado se retiró, y Alan todavía estaba sorprendido. Loria fue amenazada de muerte y ahora era duquesa. Estaba seguro de que algo no andaba bien. Unos meses después, 5 años antes del comienzo de la historia original. En la mansión, Evan buscó a Alan para entregarle una carta de parte de Yutia, y abriendo la puerta de su despacho, Alan preguntó si habían obtenido alguna información sobre los asesinos de Leo, revelando Evan que aún no encontraban nada, pero el gremio de información estaba investigando, así que debían darles algo de tiempo. Evan preguntó por su siguiente objetivo, seguro de que no era la venganza, e internamente Alan pensó que las cosas que diferían un poco del juego original, eran causado por él, así que respondió a Evan que se prepararía para eventos imprevistos, y este sonrió un poco porque ahora sonaba como un verdadero conde. Leyendo la carta, Yutia preguntó por su estado, y que ellos estaban bien. Todos se enfocaban en sus propios pasatiempos, mencionando que las funciones de marionetas de Deus están a nivel profesional. Seolran jugaba a diario con sus amigas, y Rinne leía tranquilamente mientras creaba algunas cosas, además de que Radan tomó el hobby de cuidar su jardín. Esta rutina de intercambiar noticias cada mes se había vuelto familiar, y Alan no podía evitar que se le calentara el corazón, a pesar de no haberlos visitado nunca. Y ahora que lo pensaba, preguntó la edad de los chicos, respondiendo Evan que ya estaban listos para salir a la sociedad. Incluso algunos habían dejado el orfanato antes, y los que ordenó salvar ya tenían más o menos esa edad ahora. Entonces Alan dijo que ya era hora de dejarlos ir. Evan preguntó si estaba seguro, ya que él era quien los puso en el mismo lugar porque tenían heridas, mencionando a Alan que ya no había razón para eso. Era momento de dejarlos ir por su futuro. Se había preocupado por ellos para que no despertaran como pecados, y ahora deberían estar bien. En cada batalla contra los jefes tenía un esquema general de su trasfondo revelado. Yutia tenía el talento de la fe, Deus tenía talento con la espada, Rinne tenía talento para el estudio, Seolran tenía talento como luchadora, Radan tenía el talento de apóstol. Si usaban sus talentos en los campos adecuados, estaba seguro de que estarían más que bien. Y aprovechando el momento, pensó en darles un regalo a cada uno. Más tarde, Alan despertó a Evan diciendo que las cartas estaban listas, a lo que Evan se despidió, aunque Alan se preguntó si recibiría algo de ellos cuando fuesen grandes. En el orfanato, Yutia reveló la llegada de nuevas órdenes. Sin embargo, esta vez era para cada uno de ellos por separado. Seolran se mostró alegre, Deus y Radan estaban un poco sorprendidos, Rinne se mostró feliz, y Yutia simplemente se quedó viendo la suya. Pero antes de todo, dijo que primero leyeran las otras cartas, porque sus órdenes requerían un alto nivel de comprensión. Seolran preguntó si en serio podían leerlas, ya que antes solo Yutia podía verlas, a lo que ella respondió que ahora que cada uno había recibido una carta, significa que era hora de que todos las vieran. Las cartas relatan las antiguas conversaciones de Yutia, lo que confundió a los pecados, ya que no parecían ser órdenes, más bien parecía una charla cotidiana. Pero Yutia comentó que desde el principio disfrazó las órdenes como conversaciones normales y procedió a mostrarles las demás cartas. Alan designaba al objetivo a eliminar y daba la misión, pidiendo que le reportaran de la situación después, señalando el momento en el que le encomendó la luna azul y que él los había elegido personalmente.
Deus concluyó que todo era para evitar fugas de información y Yutia le asintió, afirmando que debían comprender claramente las órdenes. Pero entonces Deus preguntó que entonces no sería mejor visitarlo en persona o usar un comunicador mágico, y Radan estuvo de acuerdo. Pero al final Yutia se mostró seria, esperando que no hayan olvidado que lo único que ellos debían hacer era seguir órdenes, y Deus sudó una gota por la confianza inquebrantable de Yutia, diciendo finalmente que no lo había olvidado. Entonces Seolran gritó emocionada que era hora de leer sus cartas. A Deus se le encomendó viajar a Caliburn, la nación de los caballeros, y a Seolran a una colonia, cosa que no le gustó demasiado por ser un desierto. Radan debía ir a Raxas, la ciudad del entretenimiento, Rinne iría a Lartania, la ciudad laberinto, y Yutia iría al reino sagrado, Rosario. Deus no sabía la razón, pero le habían dicho que se convirtiera en caballero. Seolran comentó que le dijeron que no se preocuparan porque el patrocinio continuaría, y Rinne mencionó la ubicación de los regalos. De esa manera los 5 se prepararon, con Yutia recordándoles que a menos que él lo dijera primero, no mencionarían nada de la luna azul. Al día siguiente los pecados partieron a sus misiones, despidiéndose de una de las cuidadoras del orfanato. 3 meses después, Alan estaba cansado, no encontró nada en los libros sobre el cambio en la magia y las leyes, concluyendo que tendría que experimentarlo él mismo. Entonces recordó algo, preguntando nuevamente a Evan si habían reunido información sobre quién mató a Leo, respondiendo que el gremio aún no encontraba nada. Tal parece el efecto mariposa se salió de sus manos, resultado de haber salvado a los pecados. Ni siquiera podía imaginar que estaba causando eso. Incluso Loria, que debería haber muerto, se convirtió en duquesa, expandiendo su poder e influencia a una velocidad aterradora en el inframundo. Por tal motivo le dijo a Evan que dejarían de investigar al asesino. Claramente era una situación en la que era mejor no saber, y según la historia, casi nada escapaba a la red del gremio de información. Incluso si trataba de indagar más a fondo, podría ocasionar su propia muerte. Al final, organizaciones secretas así, no le harían daño mientras no se entrometiera. Por ese motivo, no había razón en continuar la búsqueda a ese ritmo, a lo que Evan estuvo de acuerdo. Además le contó de una nueva noticia. Al parecer, Deus había sido nombrado caballero en Caliburn hace poco, y Alan no se vio sorprendido, diciendo que estaba bien por él. 3 meses después, Evan llegó con algunas brochetas e informó que Deus creó una orden de caballeros, a lo que Alan exclamó sorprendido que al menos debía ser nivel experto o superior. En los rangos de los caballeros estaban los usuarios de espada como el más básico, los expertos de espada y finalmente los maestros de espada. No había pasado mucho tiempo desde que Deus fue nombrado caballero, revelando Evan que la gente murmuraba que el mundo vería al 5º caballero maestro en menos de 10 años, y por caballero maestro, se refería a las espadas de Caliburn. 6 meses después, había pasado un año desde que los 5 pecados salieron del orfanato, y justo cuando se estaba acostumbrando al trabajo de conde, Evan dio la noticia de que Deus se había convertido en una espada de Caliburn, convirtiéndose en el 5º maestro de la espada. El maestro de espada en psicodelia es un superhumano que ha ido más allá de la hoja de aura y haber desbloqueado una habilidad única llamada derivación, y para ser precisos, Deus estaba a punto de serlo, solo que aún no había creado su derivación, pero la nación le dio el título de caballero maestro de todos modos, además de vencer en un duelo a la 4ª espada. Pero también Caliburn había perdido un caballero maestro ante los bárbaros del norte, haciendo que le den el título más rápido, recordando a Alan que habían estado en guerra por más de 10 años. Evan menciona que darse cuenta del maná y moverlo toma 15 años, y la derivación tarda al menos unas cuantas décadas. Alan recuerda que la primera espada, Reinhardt, tenía 32 años cuando se convirtió en el caballero maestro más joven de la historia, y en el episodio principal número 3, tenía que aceptarlo como camarada temporal. Sin embargo, incluso con su increíble talento, le había tomado más de 20 años, y ahora un niño sin conocimientos de espada se convirtió en caballero maestro, creyendo que quizás pueda sacarle provecho más antes de lo esperado, o quizás no, ya que actualmente solo recibe cartas de Yutia. Incluso después de ir al reino sagrado, sus cartas que seguía enviando regularmente contenían noticias de los pecados capitales, concluyendo que seguían en contacto entre ellos, aunque nunca han visto su cara. Cree que al menos podrían agradecerle por el regalo, pero rápidamente entró en razón, ya que estaba más que agradecido de que no hayan destruido el reino después de despertar como los 5 pecados capitales, y mientras estén bien, él será feliz. En la capital de Caliburn, en la zona central de Kirtam, residían los nobles de alto rango, siendo la gran mansión donde reside la ilustre orden de caballeros del eclipse solar.
Deus estaba viendo todo desde una ventana, ya que es el capitán de esta orden de caballeros. Una chica que paseaba por afuera de la mansión lo saludó felizmente llamándolo hermano, y él respondió con una cálida sonrisa, y rápidamente se calmó. Ya había pasado un año, pero recordarlo aún le avergüenza, cuando perdió todo ante esas cosas negras, y lo único que le quedó fue odio y una ira incontrolable. El hecho de que la gran luna lo salvará no era razón suficiente para jurarle lealtad, pero siguió las órdenes porque Yutia le había prometido vengarse con sus propias manos. Trabajó como parte de la Luna Azul, completando muchas misiones y entrenamientos peligrosos. Sin embargo, su bienestar era lo que menos le importaba. Durante años realizó misiones que se convertirían en la base para luchar contra esas cosas negras, y pronto recibió una orden personal por primera vez. En esa misma carta, Alan le dijo que fuera a un pequeño hotel ubicado en el sur de Caliburn, porque ahí le había dejado su regalo. En ese entonces no le emocionó mucho el regalo, pero al abrir la puerta, se encontró con aquella persona. El regalo de la gran luna había sido la familia que pensó haber perdido para siempre, emocionándose hasta las lágrimas porque pudo encontrarse con su hermana, a quien considera más valiosa que su propia vida. Enseguida quiso saber qué había sido de Silly después de que la perdiera, y después, estando más tranquilos, Silly le contó que después de que esas cosas lo separaran, tuvo que esperar su turno por mucho tiempo, y cuando finalmente llegó su hora de ser asesinada, pudo escapar gracias a la luz y sobrevivir. Y unos años después, cuando casi era vendida a un mercader de esclavos, el mercenario Evan llegó a rescatarla. Después de eso, recibió una medicina muy valiosa del patrocinador, junto a una carta de Alan que le dijo que seguiría enviando la medicina, y que no se preocupara por su hermano. La verdad, estaba muy agradecida por todo lo que hizo por ella. Esto dejó confundido a Deus. Protegió a su hermana bajo su nombre, pero era imposible que siquiera supiera de ella. Nunca le habló a nadie sobre su familia, y Yutia solo notó que el cordero negro lo había atrapado. Entonces, ¿cómo lo supo la luna azul? Entonces recordó que él lo sabía todo. Todas sus dudas encajaron y desaparecieron. Al principio no entendía la ansiedad de Yutia. Sin embargo, el tonto no era otro más que él. Recordó que Alan mencionó que pasarían cosas buenas, lo que en su momento no comprendió. Pero Alan ya lo sabía, dándole una pista al niño que se quedaría solo para sobrevivir. Piensa que Alan se enteró de que su espada se atrevió a actuar por su cuenta, pero decidió ser generoso y misericordioso, mientras él no hacía más que masticar odio y pensamientos de venganza. Alan aseguró la seguridad de su familia, considerándolo un regalo inconmensurable. Yutia una vez le dijo que pronto entendería por qué seguía a ese hombre, y ahora ya sabe que no se comportaba como una fanática loca ni confiaba a ciegas. Con eso claro, tenía que devolverle el favor a Alan. Su misión se convertiría en la cúspide de Caliburn, el maestro caballero. Además, crearía una orden de caballeros propia, llena de los mejores espadachines. En el presente, uno de sus subordinados se acercó diciendo que ya era hora, y todos ya estaban listos para su primera expedición que servirá como el primer peldaño para el eclipse solar. A Deus no le importa qué dificultades vengan, mientras espera el día en que pueda ofrecerle su gratitud, junto con una recompensa que lo satisfaga, y de esa manera, los caballeros del eclipse solar partieron en una expedición para luchar contra los bárbaros. Por otro lado, Alan estaba disfrutando de una gran paz, creyendo que se debe a que sus niños ya crecieron. Ahora se preocupaba por la montaña de libros alrededor, ya que después de regresar del laberinto, se concentró en investigar la frase, y con ese último escrito terminó todos sus reportes. La refracción refuerza la imperfección dentro de un hechizo ya completado, haciendo que su alcance se extienda. La repulsión aplasta la forma, afectando la transición del proyectil lanzado. La luz azul refuerza la magia en paralelo como la magia eléctrica. La línea de difracción otorga penetración, es decir, un efecto crítico. Con su pequeño agujero de maná, solo podía usar una magia al día, así que le tomó mucho tiempo averiguar todo eso. Según la ambientación de este mundo, los signos de mano y frases de Babilonia ya habían sido olvidados hace mucho tiempo, así que no había información sobre ello. Al final, tuvo que investigar por su cuenta, divirtiéndose un poco en el proceso, aunque aprendió magia solo para protegerse. Con eso claro, era hora de ver el resultado de 2 meses de experimentos, procediendo a realizar el primer sello de manos, haciendo que aquella energía débil tomara cierto propósito al recitar las frases. Después añadió la fijación, la compresión, la descomposición, la flor efímera, y tras recitar dichas palabras, creó un gran árbol a partir de esos rayos. Con esto se dio cuenta que el orden también importa, porque fallo cuando uso descomposición primero.
En eso alguien gritó que era imposible, descubriendo Alan que se trataba de Kaguya y su sirviente quienes observaron todo. Una asustada Kaguya preguntó si eso era magia de origen, no entendiendo qué hacía ella aquí. Entonces el sirviente reveló que usar magia de origen significa que está al nivel de un mago de séptimo círculo, lo que impactó a Alan, ya que más arriba solo estaban los de octavo círculo. En el salón de recepción, Kaguya tenía dos motivos para venir aquí. Lo primero era confirmar las intenciones del conde Palatio, quien tenía la carta de triunfo capaz de infligir un daño enorme a Zenonia, y lo segundo, era medir el nivel de la organización que lo protege, la que le permitió tomar el control de Palatio. Pero en cambio, observo al arrogante mago temblando de miedo, algo que nunca pensó ver. Bianquel, un mago de quinto círculo expulsado de la torre mágica por sus experimentos inhumanos, podía aniquilar a toda una división de soldados con facilidad, aunque siempre se había mantenido arrogante con ella, su patrocinadora de años, y ahora podía sentir su miedo claramente, haciéndole preguntarse si en verdad eso fue magia de origen. En ese momento, llegó Alan, preguntando el motivo de su visita al condado. Kaguya se disculpó por la visita repentina, explicando que tenía ganas de conocerlo. Sin embargo, Alan interrumpió diciendo que no la reprocharía, solo quería dejarles algo claro. Lo que había usado antes no era magia de origen, y si en verdad querían clasificar sus habilidades, apenas llegaba al segundo círculo, y el mago al lado de Kaguya debió haberse dado cuenta de que esa magia no tenía ningún efecto, pensando internamente que esa magia no podía usarse para defensa ni para ataque. Al escuchar sus palabras, Kaguya y su sirviente dedujeron que Alan no quería que alguien más descubriera su secreto, por eso se les estaba diciendo que no hablarán de lo que vieron. Enseguida, el mago estuvo de acuerdo, creyendo haber visto mal, lo cual sorprendió a Kaguya por lo cortés que era. Con eso claro, Alan suspiró aliviado, diciendo que el malentendido se ha resuelto y que fueran al grano del asunto, aunque Kaguya explicó que solo quería visitarlo después de terminar sus asuntos aquí, concluyendo Alan que no había un motivo especial, y que por desgracia, tenía trabajo que hacer, por tal motivo no podía quedarse mucho tiempo. Entendiendo sus razones, Kaguya le agradeció por tomarse un tiempo para verlos, y que por ahora se retirarían. Pero entonces Alan le aconsejó que si quería hablar con alguien, que visitará a la duquesa Altia, creyendo que ambas se llevarían bien, y Kaguya aceptó tomarse un tiempo para visitarla. Con el carruaje en marcha, Evan preguntó curioso por la visita de una Zenonia, aunque Alan tampoco podía imaginar el motivo, pensando que esto iba a ser problemático. Si se difunde un falso rumor de que usa magia de origen, estaba seguro que los que buscaban enfrentarse a oponentes fuertes vendrían a desafiarlo uno tras otro, esperando sinceramente que ambos hubieran entendido el malentendido, y no había forma de que Zenonia visitara a Altia, ya que ambas competían en el inframundo, simplemente no quería que fueran a por él. Por otro lado, Kaguya preguntó al mago si en verdad lo que había usado Alan era magia de origen, respondiendo este que no lo fue. Además, reveló que la magia de origen era del tipo que trazaba sus propias leyes sobre el lienzo de principios absolutos e inmutables, y solo se lo podían permitir los que estaban en la cúspide de los magos. Pero el conde era distinto, había usado su ojo observador para examinar su magia y, Alan estaba rasgando su propio lienzo, retorciendo esos principios absolutos e inmutables. Primero fijó el rayo, luego lo retorció y colapsó la ley. Pero incluso después de todo eso, la magia se manifestó, finalmente explicando que lo que vieron fue un milagro imposible. Y sin embargo, después de eso, claramente sintió la presencia de un dios olvidado, sosteniéndose la cabeza, tenía que dejar de pensar en eso, de lo contrario sería peligroso para él. En sus años de joven, se había sumergido tanto en el conocimiento antiguo que lo elogiaron por su investigación sobre la magia de la era olvidada, por eso fue claro en decirle que no se opusiera al conde Palatio. Toda esa revelación dejó nerviosa a Kaguya, creyendo entonces que lo que Alan quería decir, era que es inútil que alguien tan insignificante como ella intente descubrir cuáles son sus intenciones. Enseguida se le vino a la mente la visita a Altia, comprendiendo que ya se había convertido en un peón más. 5 meses después, ya habían pasado 2 años desde que los niños dejaron el orfanato, así que Alan le preguntó a Evan si había conseguido alguna información, mejor aún si era sobre los niños. Evan negó saber al respecto, pero escuchó que el condado de Zenonia y el ducado de Altia se han aliado, lo que sorprendió a Alan ya que eran los dos grandes del inframundo. Y Evan menciona que al tratarse de una convención del bajo mundo, nadie de fuera podía saberlo, sin embargo, estaba seguro de ello.
Alan se llevó las manos a la cabeza, porque es cierto que había logrado que los pecados tomaran una ruta distinta y ahora tenía que lidiar con una especie de alianza de grandes cerebros criminales, creyendo que el reino de Asteria estaba a punto de irse al demonio. En eso recuerda que él le había aconsejado visitar a Loria, pero no espero que tomara en serio sus palabras, creyendo que al final se trataba de una alianza temporal, ya que Kagia era fría y arrogante, pero decidió tomar algunas medidas como mínimo. Así, comenzó a escribir una carta disculpándose con Kagia por haber sonado brusco y frío, alegando que no es muy bueno expresándose, y espero que esto no pareciera una excusa. Y luego le encargó la carta a Evan, quien enviaría la carta a Zenonia por medio del gremio de mercenarios. Y ahora, Alan se preguntó cómo estarían Seolran y Radan, ya que no había sabido nada de ellos desde la carta en la que Yutia dijo que habían llegado a su destino, esperando que Seolran no esté muerta y tirada en la calle. Si encontró el regalo del que habló en la carta, ella debería convertirse en la cúspide de todos los luchadores, la Baba Yaga. Básicamente se trata de la esencia de la tribu de la melena dorada, que al equiparla, otorgaba más 20% de probabilidad de acertar un golpe crítico. Si el pecado del orgullo hubiera obtenido ese artefacto, no habría caído en la corrupción ni se habría convertido en un pecado, en su lugar, se habría convertido en una gran nova de su tribu, o al menos eso era lo que decía la descripción del objeto. Cree que ella tiene talento suficiente como para ganar dinero por sí misma, así que debería estar bien, porque ese lugar es la nación de los luchadores, donde la fuerza puede darte el mundo entero. En la nación del desierto Colonia, había una cueva en medio del páramo, y adentro estaba Seolran, alegre de por fin haber terminado la prueba. Ahora no podía hacer otra cosa más que agradecer a la gran luna por el regalo, ya que no había creído que la esencia de la tribu de melena dorada realmente existiera, y lo que escuchó de niña no era solo un cuento de hadas. En el pasado, su madre le contó que eran descendientes del rey de todos los hombres bestia, y la esencia de la tribu de la melena dorada es un objeto legendario que se ha heredado durante cientos de años, el cual les otorga fuerza y autoridad, y ahora ella lo había conseguido, superando todas las pruebas del mundo interior, ganando fuerza más de la que tenía. Lo que era seguro es que la gran luna la salvó de morir en los experimentos biológicos y le había dado el poder para vengarse del dragón negro que mató a sus padres. Por lo tanto, tiene que devolver ese favor, y está segura que él no quiere que se convierta en una gladiadora mediocre. Lo que tenía que hacer era convertirse en la gladiadora más fuerte. También va a revivir la tribu de la melena dorada, reuniendo a sus miembros dispersos, y así matar al dragón negro con ese poder. Todo esto es gracias a Alan, por lo que ya va a empezar con su misión, y la gran tribu de la melena dorada será revivido bajo la luna azul después de 500 años. Mientras tanto, Evan recuerda que el gremio de información ha obtenido datos sobre los niños, comentando que Seolran ha estado desempeñándose muy bien en la colonia, ganándose el alias de Destello Dorado, nombre que le pareció conocido a Alan, además, estando alegre de que le esté yendo bien, con Evan diciendo que en esas tierras, si tenías fuerza, podías ser lo que quieras. Entonces preguntó por Radan, no ha sabido de él desde que dijo que estaba aprendiendo a trabajar en Raxas, revelando Evan que tenían algo de información, pero aún estaba en proceso de verificar si era real. Con eso claro, le pregunto si no debería de estar ocupado, confundiendo a Evan de por qué le ponía esos ojos de repente, ya que había completado todo lo que se le ordenó. Entonces Alan le comentó que tardarían al menos un mes en llegar a la Torre Mágica, confundiéndolo más ya que no había oído hablar de eso. Preguntando a Alan si es que acaso no lo mencionó antes, y Evan suspiró al ya estar acostumbrado a eso. Aún así, solo debía tomar una semana en llegar a la Torre Verde, pero Alan reveló que se dirigían a la Torre Azul, comprendiendo Evan ya que eso estaba cerca de la ciudad laberinto, procediendo a preparar las cosas inmediatamente, dejando solo a Alan, quien suspiró cansado porque tendría que pasar un mes entero en una carreta, pero nada podía hacer. El objeto que puede sostener su pequeño maná está ahí. Ciudad Laberinto le traía recuerdos. En el juego, el laberinto estaba ubicado en el centro de la ciudad, siendo el mapa emblemático para subir de nivel en Psicodelia. El jugador podía obtener objetos de mayor calidad subiendo de nivel y adentrándose más y más. Sin embargo, aunque incontables jugadores visitaron el laberinto, ni uno ha llegado a su final, y la comunidad del juego creyó que los desarrolladores querían verlo sufrir. Al igual que en el juego, ahí se encuentran reliquias y artefactos constantemente, por eso el trabajo de Tazador Mágico oficial se ha vuelto popular, garantizando una vida acomodada. Rine dijo que pronto se presentará al examen de Tazadora, y con su talento debería aprobar sin mucha dificultad.
Pero creyó que el regalo de Rinne era demasiado pequeño a comparación de los demás, porque lo único que hace es tasar equipo, concluyendo enviarle un apoyo aparte si el regalo no fue suficiente. Por otra parte, en Ciudad Laberinto, Lartania, gobernada por nadie, es la ciudad de exploradores y mercenarios, y en cierta parte al pasar por incontables tiendas, se podía encontrar una tienda de tasación secreta llamada Merde. La tienda ganó fama silenciosamente gracias a sus servicios únicos, atendiendo principalmente a nobles y exploradores de rango A, y entre sus clientes se encontraba el propio señor de Lartania, quien venía por una tasación. Rinne comentó que el trabajo estaba hecho, revelando que el artefacto encendía llamas con mana, agradeciendo el hombre por el trabajo excelente. Además Rinne le contó que era una reliquia que podía ser impresa, y que con solo un poco de maná, la llama se mantendría encendida por al menos una hora. El hombre dijo que su eficiencia mejoró drásticamente, agradeciendo por el trabajo realizado. Cuando éste se marchó, Rinne pudo quitarse el antifaz, girándose para ver un pequeño telescopio, era un objeto que también se podía imprimir. La razón por la que esta tienda, ubicada en una esquina, es tan famosa es porque, la impresión, es un regalo de la Gran Luna. Al principio no entendió el motivo por el que Alan le pidió que se convierta en tasadora. Su verdadera identidad es la de un amigo de Payaón de la era de los dioses exteriores olvidados, había entendido que todo hasta ahora había sido para eliminar a las cosas negras, pero no podía relacionar esa orden con el objetivo, sin embargo, en el momento que vio su regalo, lo entendió. Era el ojo del acechador, este artefacto identifica objetos por debajo de cierto umbral de maná para ayudar con la tasación, pero era algo distinto a lo que conocía, ya que su esencia ni siquiera existe en la biblioteca. Tras romper los sellos, la impresión fue desbloqueada, comentando que para obtener fuerza para luchar contra las cosas negras, debía despertar ese objeto. Esta era una habilidad y un medio para ofrecer sacrificios, y por el momento llevaba solo 248, faltándole 252 sacrificios más para que despierte por completo. A cambio de aumentar las estadísticas de la reliquia, absorbe algo de ella, cambiando esencialmente el ojo, y solo reaccionaba a ciertas reliquias de alto nivel, y si se sacrifica un objeto incorrecto, la acumulación desaparece. Tasar con precisión todas las reliquias y seleccionar sacrificios de alto nivel para marcar impresiones, era algo que solo ella podía hacer, ya que contaba con la biblioteca de la eternidad, revelando que todo era para matar al lobo negro, todo según la voluntad de la Gran Luna. 3 semanas después, Alan y Evan ya habían llegado a la Torre Mágica Azul, siendo recibidos por Fenia Craisine, la vicemaestra de la torre, una maga de sexto círculo, quien les dijo tajantemente que expusieran sus asuntos y se marcharán, ya que estaba muy ocupada. Alan no se sorprendió de que Fenia aún fuera vicemaestra de la torre ahora mismo, porque la historia principal todavía no comenzó. En el juego, Fenia era una genio única que alcanzó su octavo círculo a la temprana edad de 20 años, convirtiéndose entonces en la maestra de la torre. La torre mágica no solo era poderosa, sino que también monopoliza la producción de ciertos bienes esenciales, lo que hace que su estatus sea equivalente al de los nobles. Aunque la autoridad de la vicemaestra de la torre, que ha trascendido los límites humanos sea alta, aún así le sorprendió que lo tratara así. Se presentó como el conde Palatio, comentando que vino por el asunto de la puerta del tiempo, diciendo Fenia que fuera al grano, revelando entonces Alan que podía eliminar la puerta del tiempo, presentándonos la puerta del tiempo como una grieta que conecta con un subespacio misterioso, y aparece en lugares donde se usa magia con frecuencia, la cual causa anomalías que provocan daños significativos. Entonces Fenia le dijo que con su talento tan bajo, que esperaba lograr, despidiéndolo enseguida, pero Alan insistió en que necesitaba una respuesta. Fenia podía comprender que eliminaría la puerta del tiempo y reclamaría el tesoro, pero varias personas habían llegado con el mismo asunto, y ninguno pudo lograrlo, pero Alan insistió en que decía la verdad, y solo le pidió que le guiara para que se lo mostrara. Fenia entendía que necesitaba algo enorme para darle vuelta a la opinión pública, porque la gente estaba empezando a descubrir que la única razón por la que se convirtió en conde fue por pura suerte, cuando sus hermanos murieron. Pero eso no quería decir que podía ir ahí y armar un alboroto con sus asuntos. Sorprendidos por el despliegue de maná, Alan afirmó que aunque pareciera adicta al trabajo, estaba bien informada sobre el mundo exterior, además de descubrir que era bastante aterradora, y Evan estaba de acuerdo, diciendo que ese era solo su maná, y que los partiría por la mitad si intentaban meterse con ella. Pero Alan estaba desesperado, diciendo que si fallaba en eliminar la puerta del tiempo, ofrecería todas sus propiedades a la torre mágica, lo cual a Fenia le pareció una tontería. Entonces,
Alan le dijo que haría un juramento si lo deseaba, no era una mala oferta a cambio de un poco de su tiempo, lo cual Fenia aceptó. Y luego lo llevó a la puerta del tiempo, diciendo que toda su riqueza sería de ella en el momento en que fallará, aunque Alan le dijo que eso no sucedería. A Fenia le pareció el momento oportuno, se preguntaba si era el cerebro del condado o solo un incompetente con suerte, y después de escucharlo un poco, se convenció de que estaba más cerca de lo segundo. A diferencia de la atmósfera inhumana que lo rodea, solo tenía un pequeño agujero de maná y una percepción de energía ligeramente superior al promedio, significando que estaba al borde del segundo círculo. La verdad era que no había necesidad de cerrar la puerta, en 3 meses, desaparecería de forma natural después de escupir la reliquia, y entonces la investigación terminaría ahí. Sin embargo, la puerta del tiempo en la Torre Mágica Azul sigue causando estragos durante más de 2 años. Fenia le dijo que si no podía hacer nada, que simplemente saliera de la sala, viendo que Alan usaría su mano como medio en lugar de un bastón. Incluso los antiguos tomos de magia lo clasifican como un método primigenio, algo considerado como un cuento de hadas, por lo que le dijo que evitará hacer cosas raras. Pero al momento siguiente, la habitación sufrió un cambio, asustándola ya que no se podía mover. Instintivamente activó su ojo de observación, viendo que encima de Alan había un ojo gigante, el cual se abrió y la observó fijamente. El ojo de observación ve a través de la esencia y lo desconocido, así de simple, pero ahora su mente le exigía no pensar en nada, que lo que estaba sucediendo era algo que no debía saber. El ojo gigante extendió una mano, exigiendo que guardara silencio absoluto, y Peña aterrorizada entendió su exigencia. Luego el ojo se cerró lentamente, pero Peña aún seguía aturdida. Alan le avisó que la puerta del tiempo había sido cerrada, además de que tomaría la reliquia que expulsó, pensando en lo fácil que le resultaba, requiriendo solo un objeto y un método especial. Sin embargo, se obligó a usar magia aleatoria unas cuantas veces para que Peña no sospechara, aunque Peña evitó mirarle a la cara, diciendo simplemente que estaba bien y que no le diría a nadie, creyendo Alan que su farol quizás falló. A lo que trató de calmarla, pero Peña se puso más nerviosa, alejándose y afirmando que guardaría silencio de lo ocurrido. Si lo decía ella misma, era muy buena guardando secretos, pidiendo que por favor le creyera, pero esto solo hizo que Alan se confundiera y no entendiera su actuar. Momentos después, se acercó a Evan y le dijo que era momento de marcharse. Sin embargo Peña los detuvo, había traído pociones de maná que hizo ella misma, pidiendo que se las llevara. Alan agarró una de las pociones, dándose cuenta que eran de la más alta calidad, incluso 2 botellas valían toda una mansión, estresándose de solo pensar en el precio. Peña le habló sobre su exigencia, afirmándole nuevamente que guardaría silencio, además de que haría un juramento de maná. Alan se confundió, no viendo necesario hacer un juramento por algo así, pensando que quizás podría estar teniendo un malentendido. Pero al final no pudo detenerla, y Peña hizo el juramento de maná. Al terminar, Peña se despidió rápidamente, y Alan no vio manera de que el malentendido se aclare. Y así, no solo obtuvo una reliquia y 5 pociones, sino también un juramento por una razón que desconocía. Evan preguntó si ese era el tesoro de la puerta del tiempo, no viéndose convencido ya que se veía bastante tosco para lo difícil que fue obtenerlo, preguntando si acaso tenía un gran rendimiento. Alan le respondió que no estaba seguro, pero de cualquier forma lo necesitaba. Alegrándose de haber obtenido la marca del corrupto, dicho objeto podía absorber y almacenar el maná del aire con las gemas incrustadas en el brazalete, lo cual funcionaba perfectamente, y aunque la cantidad que podía almacenar no era mucha, seguía siendo más que su agujero de maná. Alan se agotó repentinamente, no podía creer que un objeto de apoyo tuviera más maná que su cuerpo, pero se recuperó al instante. El objeto era para investigación y autopreservación, no para combate. Asintiendo para sí mismo que eso era suficiente. Con eso claro, se preguntó qué malentendió Peña. Por alguna razón empezó a actuar educadamente, y aunque le dijo que solo era un mago de segundo círculo, ésta estuvo de acuerdo, incluso diciéndole que se veía como uno, cosa que le hizo pensar que se estaban burlando de él. Tal reacción le hizo pensar en Kaya, lo cual le resultaba bastante incómodo. Sin embargo estaba seguro que no volvería a verlas, así que no importaba mucho. Así pasó los siguientes días tranquilo. Por otro lado, en la casa ducal de Altia, Loria le dio la bienvenida a Kaya Senonia, respondiendo esta que se alegraba de volver a verla. Loria reconoce que se sentía bastante cómoda, ya que no había necesidad de medir rango o poder entre ellas, y Kaya confiesa estar sorprendida por la previsión del conde Palatio, recordando cómo éste le había recomendado visitar a Loria.
Y una vez siguió su orden, rápidamente comprendió lo que quería decir, ya que mientras hablaban, ambas se dieron cuenta de que estaban bajo la influencia de Alan, formando así una alianza bajo las órdenes del conde Palatio sin hacer preguntas. Además, una lucha de poder carecía de sentido cuando hay un número uno absoluto, y como resultado, Senonia y Altia se volvieron cercanas entre sí. Loria menciona que la reunión de ambas estaba programada para el próximo mes, así que quiso saber la razón de su visita repentina, revelando Katia que Alan le envió una carta, usando el día de su visita como pretexto. Loria revisó la carta, viendo que Alan le decía que algunos nobles se habían quejado con él, y como no tenía tantos amigos nobles, pedía su comprensión. Katia dijo que la carta parecía una disculpa común, pensando Loria que se trataba de algún tipo de orden, lo cual Katia confirmó, por eso trajo la carta esperando discutirla con ella. Ambas creen que en la parte que dice que no tiene tanto amigos nobles, hace referencia al barón de Kenia, quien pertenece a la facción aristocrática, y el marqués Malantino era una figura clave de los realistas. Así pasaron la tarde tratando de descifrar el contenido de la carta. Más tarde llegando a la conclusión de que a Alan no le agradaba la facción aristocrática ni la realista, así que les estaba ordenando que los mataran a todos. Estando de acuerdo ambas en que debían usar el sentido común aquí, creyendo entonces que Alan quería expulsar a los nobles actuales y establecer un nuevo régimen, lo cual le hizo comprender a Loria que Alan necesitaba el prestigio de Altia, y por eso la había convertido en duquesa. Si trabaja con la familia Senonia, eso sería posible, y Katia menciona que debían hablar del plan en cuestión. Por su parte, Alan tose fuertemente, ya que casi se atraganta con la comida, aunque no fue nada grave y Evan le pasó agua, mencionando que quería estar en casa, y que ya debería ser hora de que Yutia haya recibido su carta, siendo ese momento en que ella se paró enfrente de una estatua, llevando una vestimenta nueva completamente de color blanco. Por otro lado, en la torre mágica azul, el maestro Selain Micardo, un mago de octavo círculo, entró disculpándose con Peña, además de que no sentía la puerta del tiempo. Una agotada Peña lo recibió, diciendo que el trabajo estaba terminado, cosa que lo confundió, ya que no estaba enojada como siempre, haciéndolo preguntarse si pasó algo serio. Además, nos reveló que cuando Peña se convirtió en vicemaestra de la torre a una edad temprana, su arrogancia y ligereza atravesaron el cielo, haciendo llorar a varios novatos con sus mordaces palabras. Sin embargo, no tenía intención de corregir su personalidad, porque era talentosa cuando se trataba de la magia, y en el momento en que alcance el séptimo círculo, se dará cuenta de lo inútil que son sus logros y, de forma natural, se volverá modesta por sí sola. Por eso la situación actual lo desconcertó, sabía que su viaje al norte fue bastante largo, y quizás había ocurrido algo importante en su ausencia, pero Peña lo miró sin saber cómo explicárselo. Minutos después, se enteró que el conde fue quien resolvió el problema, y debido a un juramento Peña no podía explicar exactamente cómo, en realidad no hay mucho que pueda decir con detalle. Comprendiendo Selain que lo que volvió modesta a Peña fue una magia incomprensible, o mejor dicho, la magia de origen, estando tan asustada que no apartó su mano. Además, sintió bastante interés por el conde Palatio. Un mes después, Alan se encontraba en su mansión practicando, tras obtener la marca del corrompido, comenzó la investigación sobre las frases en serio, ya que ahora podía usar más magia por día. Anotando las reglas sobre el uso de frases, no podía usar cosas que no coincidían, no podía repetir las mismas cosas, solo podía usar unas 4 veces, y que usar frases similares puede crear un efecto de superposición, entendiendo que también tenga relación con cómo y dónde las establezca. Comentando Evan que la magia de Alan se volvía cada vez más fuerte, a pesar de nunca haber parecido magia de segundo círculo, pero se sentía en un nivel distinto al de hace unos meses. Suponiendo Alan que usar un hechizo de gravedad no podía crear un cráter como ese, ya que incluso a máxima potencia, no era suficiente para aplastar algo hasta matarlo. Supuso que quizás no era una ilusión y que de verdad se estaba volviendo más fuerte. Si hay una razón por la que su poder aumentó de forma notable, no sería por la pericia ni por las frases, ya que un aumento en la pericia significa un aumento en la precisión y la realización, y las frases están más cerca de ser palabras detonantes que alteran atributos. Paso meses estudiando la disposición de frases para gravedad y recientemente uso casi las mismas frases de forma alternada, descubriendo al final que el poder solo aumenta gradualmente a medida que afina la disposición óptima. Sin embargo, se dijo que solo era una ilusión, no habiendo razón para que el poder destructivo aumente de repente, quizás solo estaba en mejor condición, mencionando Evan que vino a entregar la carta de Yutia.
Alan le agradeció y le dijo que volvería a su habitación a leerla con calma. Además, ya había usado las 3 veces de magia que podía usar en un día. Alan intuyó que un motivo por el cual su magia se haya vuelto fuerte de repente era una recompensa por una maldición, el cual es un ritual oriental en el que el lanzador se sacrifica para colocar una maldición a otro o sobre sí mismo, y aunque el objetivo sufre una pérdida, obtiene una recompensa compensatoria. Pero no había nadie del este a su alrededor, así que no puede ser eso. Pensó que quizás fue recibir fe, pero era el conde de un pequeño reino en el inframundo, así que no tenía ningún sentido, quizás solo tenía que olvidarlo y seguir viviendo, no creyendo que fuese a pasar nada malo. Por otro lado, en el reino sagrado de Rosario, en la capital Rionel, la ciudad blanca pura donde la gente adora a Sidonia, la diosa de la luna y la paz. En la casa de oración del este, un hombre rubio se acercó a Yutia, ofreciéndole sus saludos, haciendo que ésta le pregunté si ha estado bien. El sujeto piensa que esta es una monja de rango inferior al de un paladín, y ni siquiera lleva la banda de la gracia sagrada, sin embargo, debía mostrar respeto. Le contó que habían logrado salvar a 8 niños y 25 vidas de una pequeña aldea ubicada en el este y oeste, todo gracias a ella. Yutia se mostró modesta, diciendo que él llevó a cabo las buenas acciones, pero el hombre reitera que fue ella quien le enseñó a él y siempre estaría agradecido por eso. Él recuerda que durante 20 años vivió en la desesperación porque ni siquiera podía sentir el poder divino, estando a punto de rendirse, y fue entonces que Yutia se acercó diciendo que tuviera fe en la luna. Él se mostró confundido, y Yutia le dijo que lo entendería una vez que realmente lo haga. En ese momento estaba tan desesperado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, rezó a la luna durante unos días, tal como ella dijo, y milagrosamente aprendió a manejar el poder divino. Estaba tan feliz, pero cayó en una tentación momentánea, y puso su fe en la luna, y no en la diosa Sidonia, temiendo haber entrado en el camino de la herejía. Sin embargo, todo poder tomado prestado de los dioses era el mismo, incluso los artefactos otorgados bajo el nombre de la diosa brillaban intensamente en sus manos, demostrando el poder divino que poseía. Después se acercó a Yutia, preguntando por qué le había dicho que creyera en la luna, respondiendo esta que la fe nacía de una creencia invisible, pero tarda mucho en manifestarse, por eso es más fácil obtener lo que necesitas de aquello que realmente existe, y la luna siempre estará con él. Obviamente Yutia se refería a Alan, aunque el chico cree que se refiere a que la diosa también es la luna misma, siendo una forma para que los humanos dudosos crean con certeza, por lo que le agradeció a Yutia desde el fondo de su corazón. En el presente, Yutia le pidió que rezaran juntos, y el chico se mostró encantado de poder hacerlo una y otra vez. Yutia menciona que llegó justo a tiempo para la oración, ya que muchos ya se han reunido aquí, procediendo a llevarlo a su iglesia que está repleta de personas creyentes. Al subir al podio, Yutia inició con la oración que iba dirigida a la gran luna. En su oficina, Alan leyó la carta de Yutia, decepcionándose un poco porque no decía nada especial, mayormente sobre cosas de la vida cotidiana, significando que todos estaban bien. Era algo bueno, pero le ponía triste que solo Yutia le enviara cartas, aunque a todos les vaya bien. Es comprensible si lo piensa desde su perspectiva, para ellos solo era algún señor que nunca han visto, así que probablemente solo era un buen tipo para ellos. Ya cumplió con su objetivo de guiarlos por el camino correcto, así que no había razón para estar triste. Yutia debía estar ocupada, pero aún le escribe cartas con regularidad. Crió a 5 niños, pero solo el mayor reconoce su esfuerzo, diciéndose a sí mismo que estaba bien. En eso Evan sale detrás del sofá, informándole que recibió información sobre los chicos por parte del gremio de información. Comentándole sobre Radan, el que preguntó la última vez, ahora era un pirata. Esto desconcertó a Alan, queriendo saber más detalles. Evan comentó que para empezar, los que tienen más rumores son Seolran y Deus. Seolran logró una racha de 32 victorias de 100, que es lo necesario para convertirse en la Baba Yaga. Esto sorprendió a Alan, ya que el luchador con la racha más larga es el Rey León, con una racha de 41 victorias. Recordó que el Rey León era un personaje desbalanceado que se unió momentáneamente al grupo del jugador. La colonia depende de muchos individuos poderosos para proyectar su fuerza militar y Seolran está a punto de superar al mejor de la colonia. Y en cuanto a Deus, su orden ejecutó a uno de los 8 jefes bárbaros, Kurga del Campo de Nieve, el líder de aquellos que se metamorfosean en monstruos mediante rituales, y Alan los conocía muy bien, ya que en el juego tuvo que luchar contra los bárbaros y eliminar a su dios, Ultulrus. Por suerte ya no tiene que volver a verlos, porque Ultulrus solo aparece cuando los 5 pecados capitales se reúnen.
Supuso que ya no tendría que preocuparse por Deus, y Evan revela que con esto, a Deus ahora se le considera al mismo nivel que Reinhardt, la primera espada. Alan piensa que tal vez debería haber ido a verlo, y Evan menciona que Rinne ahora imprime grabados negros que mejoran las habilidades de un artefacto, sorprendiéndose Alan de que tal cosa existiera, alegrándose de que le vaya bien por su cuenta. Entonces volvió al punto principal, refiriéndose a Radan, quien se convirtió en un pirata. Evan cree que ya escuchó de los 7 archipiélagos ubicados frente a la costa de Raxas, donde residen los grandes piratas, y Radan se convirtió en el capitán del primer archipiélago, que es el más grande. Alan se decepcionó bastante, no creía que el post en internet del cual se rió bastante se hiciera realidad. Realmente no lo envió a Raxas por esa razón. Radan era bueno encontrando enemigos, y como era un raro descendiente del dios del mar puede moverse libremente en el agua, lugar donde habían muchos relicarios valiosos. Por esa razón le recomendó convertirse en un cazador de tesoros, un rol con un futuro prometedor. Evan comenzó a aplaudir, porque ahora Radan se convirtió en el señor de la isla, volviéndose una figura muy importante, y Alan estuvo de acuerdo, aunque tiene curiosidad de cómo eliminó al capitán del primer archipiélago. Todos los capitanes son superhumanos, y nunca perderían batallas navales contra nadie. Aunque se le ocurrió que tal vez Radan rescató las verdaderas joyas entre las reliquias de la vieja era. Él también quería conseguir un buen relicario, así que pasó muchas horas en el minijuego, Cazador de Tesoros. Sabía que el mundo no siempre funciona a su favor, pero era bastante amargo, no sabiendo cómo sentirse teniendo un hijo pirata. Por otro lado, la gigantesca ciudad marítima de Raxas, más allá de la costa de la ciudad, se encuentran los 7 paraísos de los piratas, y el más grande de todos es el primer archipiélago. El gran capitán, Alcrid el Destripador Rojo, era el antiguo capitán de este lugar, quien recibió la protección del Rey Celestial a través de la riqueza, y la persona que lo derrotó no era otra que Radan, convirtiéndose en el nuevo capitán del primer archipiélago. Seguidamente tomó asiento, preguntándose qué era exactamente la Gran Luna. Admitió que nunca le interesó, así que no lo pensó profundamente, siendo al principio alguien a quien le estaba agradecido. Él estaba destinado a morir como esclavo, pero gracias a él, conoció a Yutia y despertó su habilidad. Honestamente, se sentía más como si solo siguiera las órdenes de Yutia mientras trabajaba como la Luna Azul, así que cuando recibió una orden directa, no entendió a lo que se refería. No veía sentido en convertirse en cazador de tesoros, incluso despertó un sentimiento de repulsión, tenía que empezar su venganza lo antes posible. Las cosas negras que masacraron a su clan, el cual había vivido pacíficamente en una isla que nadie conocía, y en el continente al que apenas lograron escapar, unos malditos cazadores mató a sus padres exhaustos, y no siendo suficiente, lo vendieron como esclavo. Al venir a Raxas, no pensó que convertirse en cazador de tesoros y el regalo tuvieran algo que ver con su venganza, decidiendo al menos hacer parecer que seguía la orden. Pero entonces un barco bullicioso le llamó la atención, reconociendo al instante a las personas que lo tripulaban. Estos eran los sujetos que eliminaron a sus padres, y el capitán no era otro que el Destripador Rojo, quien decía haber recibido la protección del Rey Celestial a través de la riqueza. Todo esto enojó a Radan. Obtener poder a través del Rey Celestial Kiat solo era posible mediante un ritual sagrado que usa partes del cuerpo de un descendiente del dios del mar. Y cada capitán de los 7 archipiélagos empuñaba ese poder, significando que esos cazadores dividieron los cuerpos de sus padres en 7. Viendo disfrutar a los piratas, a Radan le surgió la duda de cómo Alan pudo saberlo. Nunca habló sobre su pasado, y más bien esta oportunidad parecía un arreglo para su venganza. Sin embargo, no podía ejecutarlos ahora. Ellos eran superhumanos que empuñan el poder del dios del mar, y suponiendo que si todo esto era planeado, entonces debe haber una razón para el regalo que le dio. Porque la Gran Luna debió asignarlo todo en consecuencia, orquestando los cimientos y el marco de la venganza. Al día siguiente, Radan saltó al mar, buceando hasta que su ojo encontró algo. Este era el regalo de Alan, el monóculo de Amrita. Dicho objeto le permite identificar y localizar los relicarios en lo profundo del mar, los cuales le ayudarán a compensar la falta de fuerza. Cuando salió del mar, reflexionó que fue una tontería limitarse a estar agradecido. La Gran Luna cumplió su promesa. No solo puso el objetivo de su venganza a su alcance, sino que también le otorgó el poder para ejecutarla, comprendiendo ahora lo que quiso decir con su orden escrita. Su verdadera intención era que cumpla su venganza y tome el control del archipiélago de los 7. Recordó entonces las palabras de Yutia: todo es por la Gran Luna, una frase que antes no despertaba emoción alguna, y poco a poco se fue grabando en su corazón, como una luz de confianza.
todo es por la gran luna. 3 meses después, en la estación de otoño, se realizó la gran reunión social bienal de Asteria, y Alan también se vio obligado a participar. Pronto 2 carruajes más se unieron al suyo, y Evan le comentó la llegada de las familias Krill y Edorn, revelando que viajarían juntos para no ser atacados por bandidos, una costumbre molesta a los ojos de Alan. Sin embargo, lo que aprendió esa noche, era que los nobles eran un problema mayor que los bandidos. Estos 2 nobles no paraban de provocarlo burlándose de él, pensando que era mejor que hablaran a sus espaldas. Pero no podía negar que tenía sentido que piensen así, porque la autoridad de Palatio provenía de dominar el vasto bajomundo del este, y se construyó sobre la riqueza acumulada precisamente allí. Pero como había estado satisfecho con cómo estaban las cosas ahora, dejó el negocio del bajomundo, ya que de todos modos ganaba lo suficiente con otras cosas. Por eso ahora el actual bajomundo del este está lleno de peces pequeños que intentan aprovechar el puesto vacante, y el rumor de que se convirtió en conde por pura suerte ya era un hecho aceptado. Los nobles siguieron con sus burlas, y Alan pensó que ya estaban cruzando la línea. En ese momento, supuso que estos 2 nobles antes eran víctimas de Palatio, ya que las familias Krill y Edorn eran los recaderos de Palatio, así que ahora desahogan la humillación que una vez sufrieron, burlándose sin pensar por puro rencor, aunque él no fue quien los humilló. A esta altura se parecían más a haters de internet que otra cosa, siendo ese el momento en que llegó Evan, trayendo consigo unos elotes a la parrilla, y probándolos. Alan comentó que los cultivos básicos siempre eran una bendición, especialmente en una fría noche como esta. Los haters continuaron insultando a Alan, pero este decidió ignorarlos y se concentró en disfrutar de la buena comida, lo cual pareció estar funcionando por las expresiones molestas de los nobles. Mientras tanto, en el lado norte, yacían los cuerpos de los bárbaros que habían luchado contra la Orden de Deus, entre ellos un sobreviviente apenas resistía, viéndose faltante uno de sus brazos. Este insulto a los bastardos de Caliburn por no conocer el honor, revelándonos que era el gran Clecan, uno de los 8 jefes bárbaros. Para los bárbaros que veneran la batalla, morir en combate es el mayor honor, sin embargo fueron engañados por un caballero de Caliburn, quien afirmó que deseaba un duelo honorable. Clecan desistió a sus heridas, aún queriendo saber qué pasó con Kurga del campo de nieve, viéndose en otra parte un cuerpo enterrado por la nieve. El cuerpo de Clecan finalmente se rindió, mencionando a Kurga de haber encontrado un destino vergonzoso, tan vergonzoso que ni siquiera pudo cerrar los ojos ante la muerte. De repente una voz le habló, queriendo que llame su gran nombre, el nombre que el bárbaro venera. Incorporándose Clecan lo llamó, Ultulrus el gran dios, ellos que osaron pronunciar su honorable nombre. Y el misterioso dios sonrió siniestramente, decidiendo concederle su deseo. Al pasar los días, más carretas se unieron con Alan, pero aún así las burlas de esos 2 nobles no se detuvieron, así que simplemente los ignoró, siendo una cualidad de los gamers el no caer en provocaciones. Llegando la noche, el plan de Alan de ignorarlo surtió efecto, ya que estos se veían bastante molestos, pero entonces el lampiño le preguntó al bigotudo si habían más tropas escoltas, revelando el bigotes que la seguridad de Alan solo era ese caballero matón. Y tal parece que el rumor era cierto, ahora podrían moverse al inframundo, los días que habían sido humillados pronto acabaría, y disfrutarían de las enormes riquezas y el poder del inframundo, decidiendo darle un regalo a Alan cuando eso suceda, así les agradecería por enseñarle cómo funciona el mundo. De pronto se escuchó unos ruidos a sus espaldas, gritando asustados y llamando la atención de los guardias. El lampiño señaló que eran monstruos, y los guardias actuaron en consecuencia, pidiendo a los magos que iluminen el campo, revelándose finalmente las apariencias de los atacantes, cosa que alivió a los chicos por tratarse de unos simples goblins. Estos eran monstruos débiles fáciles de encontrar en el bosque, sin embargo la cantidad podría resultar extremadamente peligrosa, haciendo ponerse serio a los guardias. Y pronto descubrieron que los que vigilaban afuera estaban todos muertos, desconcertándolos porque nunca vieron goblins con ese aspecto, además de su tamaño, también parecían poseer maná, lo cual significa que sus capacidades físicas eran desconocidas. Los goblins atacaron con fuerza, pero entonces un muro de tierra se levantó bloqueando el ataque, para a continuación formarse una cúpula que envolvió a varios. Una maga reconoció los hechizos, los cuales eran un muro de tierra de tercer círculo, y un escudo de segundo círculo, preguntando si acaso había otro mago entre sus filas. Entonces se escuchó la voz de Alan, quien aplicó refuerzo a su magia, y después aplicó compresión, levantando a los goblins con un trozo de tierra enorme. Alan se abrió paso entre los guardias, y aplicó vacío,
exigiendo a su magia regresar al origen. La cúpula de energía explotó esparciendo pedazos de rocas que impactaron en los demás goblins. Tal escena asombró y asustó a algunos, recordándoles a Alan que no se quedarán ahí y se preparen, así empezando el contraataque, y un guardia mató al último goblin, anunciando la llegada del amanecer. Tal combate parecía un campo de guerra, y pronto los nobles salieron de sus escondites preguntando si ya había acabado, respondiendo los guardias con sonrisas confiadas, aunque aún se preguntaban quién era ese hombre. Alan se apartó del resto y suspiró aliviado, ahora podía usar más magia al día, pero solo unas 3 o 4 veces, siendo que se convirtió en una persona común en mitad de la batalla. Evan se acercó preguntando por su estado, respondiendo que estaba bien, incluso con Evan cerca, perder la capacidad de protegerse le resultó una experiencia aterradora. Antes dudó si debería haber viajado solo, pero menos mal que eligió moverse en grupo con los otros nobles. De todos modos, esa amatista era el mayor problema, preguntándose por qué ocurrió un descenso divino. Este era un rasgo extraño que aparece cuando un dios exterior está a punto de descender, ocasionando que los monstruos afectados se vuelvan más feroces y sus capacidades físicas se vean reforzadas. Pero reflexionó que esto no debería ser posible, los dioses exteriores debían aparecer después de que los pecados despierten y las leyes del mundo colapsen, siendo las amatistas una clara señal de que los dioses exteriores están a punto de descender sobre esta tierra. Todo esto le ocasionó un gran dolor de cabeza, preguntándose cuál era exactamente el problema, sin embargo necesitaba recopilar información pronto, si no moriría a ese ritmo. Los dos nobles que vieron que Alan los miró se asustaron enormemente. Al día siguiente, por fin habían llegado a la casa ducal de Rotegre, y después de tantas dificultades, la gran reunión social finalmente comenzó, y Alan subió los escalones tambaleándose, queriendo ya irse a casa. Adentro Alan comentó que todo parecía estar construido de oro, y Evan observó la copa de vino, creyendo que nadie notaría si se lleva uno. Entonces unas voces vinieron detrás, tratándose del duque Rotegre junto a sus 2 damas de compañía, aconsejándole los otros al duque que cuidara su salud. Viendo esa escena, Alan decidió mejor alejarse, nada bueno saldría si se involucra entre los nobles, sin embargo alguien le llamó, eran el Lampiño y el Bigotes, quienes le pidieron un momento para hablar. El Bigotes le ofreció la carne de alta calidad que trajo de sus tierras, y el Lampiño pensaba en apoyarle con una maleta llena de oro, lo cual confundió bastante a Alan, preguntándose por qué actuaban así de repente. Sin embargo los hombres pensaron que Alan se enojó por sus regalos, reflexionando que no debieron haberse metido con él. Llevándonos a un día antes, tras la batalla con los goblins, ambos no creyeron lo que vieron, y le pidieron prestado su maga al barón Amen, diciendo que solo le harían una pregunta. Rápidamente el Lampiño le preguntó sobre la magia de Alan, preguntando si era de segundo círculo, lo cual confundió a la maga, ya que esa magia era de un nivel que superaba por mucho el suyo, y ambos llegaron a la conclusión de que entonces era de tercer círculo o más. Llorando en silencio por lo equivocados que estaban, el conde poseía una fuerza que hace innecesaria la escolta, a la vez que oculta su naturaleza fría y despiadada como Palatio. Por eso ahora trataban de salvar sus vidas con sobornos y favores, pidiendo disculpas por atreverse a mostrar tal insolencia ante Palatio, y que se habían dejado llevar por un sueño imposible. Alan suspiró cansado, ni siquiera podía adivinar lo que pensaban esos dos, y Evan le comentó si debían deshacerse de ellos, respondiendo que solo se cansarían más, pero incluso para un tipo cool como él, ambos cruzaron la línea de tal manera que no podía dejarlo pasar tranquilamente, diciendo que se encargaría personalmente después. La verdad era que no tenía la fuerza para hacerlo, solo quería que vivieran con el miedo todo el tiempo posible, lo cual pareció surtir efecto. A los minutos, Alan envió a Evan al gremio de información, pidiendo recopilar nuevas noticias de los nobles, y entonces, observó a 2 nobles que parecían estar hablando en secreto. Curioso mejoró su audición con magia, escuchándolos hablar sobre el duque Altia y el conde Zenonia, incluso que ahora quieren formar facciones. Tal descubrimiento no preocupó a Alan, de todos modos esas familias oscuras no se llevaban bien, por lo cual la alianza estaba destinada a fracasar, concentrándose mejor en las tartas de huevo que les sabían deliciosas. Sin embargo los nobles siguieron conversando, explicando que el líder no era ninguno de los dos, sino que todo lo manejaba el conde Palatio. Alan se desconcertó, ¿cómo era posible que él fuera el líder de esa unión sin saberlo? Solo vio a la señorita de Altia cuando era joven, y a la señorita Zenonia un par de veces, pero nunca se encontró con el actual conde Zenonia, preguntándose de dónde surgieron esos rumores tan absurdos.
En ese momento alguien le llamó, tal parece que muchas personas querían hablar con él. El noble se presentó como Camain, tercer hijo del duque Camalon del reino Astalon. Alan no se vio interesado en hablar, pero lo saludó cordialmente y se presentó como el conde Palatio. Entonces la expresión de Camain cambió, preguntándole si de verdad tuvo suerte y se convirtió en conde. Estaba tan celoso que tenía curiosidad por conocerlo, pero esto solo exasperó más a Alan, pensando que hoy hasta los buñuelos hablaban. Pero entonces alguien interrumpió a Camain, preguntando si acaso estaba ignorando y ofendiendo a la nobleza de Asteria. Camain se mostró nervioso, no pensando que alguien defendiera a Palatio. ¿No era acaso solo un saco de boxeo? Él era un tipo romántico y encantador, viniendo de lejos para recibir como esposa a la hija menor de Rotegre, pero entonces criticó la figura de algunas nobles, diciendo que una tenía la nariz demasiado pronunciada. Entonces se giró hacia su prometida queriendo lucirse, halagándola por sacar la belleza de su madre, pero tal comportamiento molestó a la chica, pidiendo repensar su compromiso matrimonial. Camain no sabía la razón, pero el compromiso matrimonial con la hija menor se canceló. Había trabajado tan duro para llegar ahí y no conseguir nada. Entonces reconoció a lo lejos la figura de Alan, pensando que era el muñeco perfecto para desahogarse de su estrés, pero ahora llegó a la situación en que tres señores lo arrinconaron, interrogándole si el reino de Astalon le perdió el respeto al reino de Asteria. Tal situación era demasiado extraña para Alan. Incluso los nobles ignorantes conocían a esos tres tipos, porque ellos eran los pilares del reino de Asteria. El rubio era una figura destacada de la facción nobiliaria, el duque Rotegre. El pelinegro era otra figura destacada de la facción realista, el marqués Mardanio, y el peliblanco era el eje central de la facción neutral, el conde Palan. Los tres siguieron interrogando a Camain poniéndolo cada vez más nervioso, haciendo pensar a Alan la clase de persona que era Camain para que alguien venga a defender a alguien tan distante como él. Incluso le pareció familiar el interrogatorio de esos nobles, recordando su tiempo en el servicio militar. Pronto Camain no soportó más y se fue llorando pidiendo disculpas. Sin embargo, los tres solo fijaron su atención en Alan, cosa que le generó un poco de miedo, porque hoy todo el mundo actuaba extraño con él. Aunque siguió escuchando los murmullos de esos dos, pensando si todo era por culpa de esos rumores, esto iba a ser molesto si no lo aclaraba ahora. Pero entonces el marqués Mardanio le comentó que sabía que estaba estudiando magia, y resulta que recientemente consiguió un objeto capaz de almacenar maná, pensado en regalárselo, y así los otros también se unieron. Enseguida Alan decidió no aclarar esos rumores, consiguiendo así 2 artefactos mágicos y 5 pociones de recuperación de maná. Por la madrugada, en el anexo del duque Rotegre, una figura le preguntó a Mardanio cómo le había ido, confesando que Alan aceptó su regalo. Los pequeños regalos entre nobles eran solo una formalidad, pero cuando se trata de objetos valiosos como artefactos, tienen un significado especial. Si alguien le da un regalo tan preciado al líder de una facción, significa que desea ingresar a ella. La mujer le dijo que se alegra de que lo haya aceptado, y el hombre confiesa que todo es gracias a ella, y ésta le da la bienvenida a la alianza, compartiendo oficialmente los mismos ideales, revelándose como la duquesa de Altia.